Y recuerda, esta historia no me pertenece. El autor original es. El uso de auriculares para una mejor experiencia. De esta manera, podrá disfrutar al máximo del contenido. Quédese hasta el final del video para los saludos y un importante aviso del editor. Sayonara. Capítulo 1. El Señor Oscuro, la novia de Vader. Capítulo 1, un fanfic crossover de Star Wars y Superman. 29:37 minutos. No soy dueño de ninguno de los personajes e ideas de Star Wars y DC representados en esta obra. Todos creían que Darth Vader era un tipo enorme y malvado, sin corazón, simplemente malvado. Pero al final no es así. Aquí tenemos a un tipo que lo perdió todo. George Lucas. Espacio. Una ausencia de creación. Un vacío que existe entre lunas, mundos, estrellas, nebulosas y galaxias enteras. Sus brazos oscuros se extienden, fríos e implacables, por todo el universo. Tan vasto es su dominio que la luz de las estrellas cruza a regañadientes el camino para alcanzar y transmitir sus rayos de energía a los planetas, de modo que seres de todas las direcciones de la vida puedan observarlos. Pero solo se engañan a sí mismos. Se dicen a sí mismos, a sus amigos, familiares e hijos que las estrellas existen con el único propósito de iluminar el universo para que puedan recorrerlo, para que la existencia sea menos oscura y menos fría. Para que puedan soñar. Esto también es mentira. El peligroso viaje que las luces de las estrellas recorren para llegar a quienes las vigilan es tan largo debido a las vastas distancias que la estrella que transmite el rayo de luz podría estar muerta hace mucho tiempo después de su emisión. Quienes contemplan las estrellas y las imaginan como bolas eternas de luz contra la oscuridad solo se engañan a sí mismos. Porque esa misma estrella que miran arriba podría ya no existir. Podrían haberle ocurrido muchas cosas. Podría haberse convertido en supernova, en una estrella menor, en una antigua fracción de sí misma, o, quizás en raras ocasiones, en un agujero negro, transformando y alterando la realidad según su propio diseño y voluntad. Todas las causas de la muerte de una estrella son inútiles, pues no cambiarán nada. La estrella se ha ido, ya no es el glorioso punto en el cielo nocturno que los seres sueñan con ver. Es solo una sombra de lo que fue. Existe sin un propósito real. La luz que solía brillar podría aún existir. Pero podría detenerse abruptamente en cualquier momento. Dependiendo de la ubicación al observar la luz, podrían pasar muchos milenios hasta que se apague. En el mismo lapso que llevó al auge y caída de las civilizaciones, las religiones y sectas que podrían adorar la luz de arriba podrían ni siquiera saber que es solo un truco de la realidad. No importa la distancia ni el tiempo que tarde la luz en extinguirse y revelar la verdad en la oscuridad, la luz de una estrella muerta es solo eso, un recuerdo. Un recuerdo que el vacío del espacio olvidará. Olvidado para siempre. Si bien el abismo eterno es uno de los aspectos más crueles del universo, hay muy pocas cosas que rivalicen con su propio estado de existencia sin calor. Muy pocas de estas cosas son, de hecho, seres conscientes. Y un pequeño porcentaje de esos seres son tan fríos como el espacio. Estos grupos de seres alguna vez fueron muchos, pero eso fue hace un milenio, ahora solo quedan dos. Un maestro y un aprendiz. Por supuesto, hubo alteraciones, excepciones y excepciones a esta regla. Hubo impostores y traidores que deseaban forjar su propia dinastía, como los antiguos Sith. Pero ninguno de ellos fue tan poderoso y exitoso como los dos señores Sith actuales. Darth Sidious, el maestro de la Orden Sith, y su actual y más poderoso aprendiz, Darth Vader. Señores oscuros de los Sith. Ambos forjaron un sueño que muchos señores oscuros han intentado alcanzar, y algunos incluso casi lo logran, pero finalmente fracasan. La galaxia entera bajo el dominio Sith y los Jedi, sus antiguos rivales, destruida. Sin embargo, esto era una verdad a medias, ya que la galaxia entera no estaba bajo control total entre las regiones desconocidas que aún consumían la mitad occidental de la galaxia y gobiernos independientes como Apes, el Espacio UT y otros que se asentaban aquí y allá. Pero estas son solo pequeñas notas al pie de la gran conspiración que fue el casi milenio de conspiración y planificación para orquestar la venganza de los Sith y llevarla a cabo. Y así fue con la destrucción de los Jedi. No todos los Padawan, caballeros y maestros Jedi estaban en el templo Jedi de Coruscant ni combatiendo en las guerras clon. Algunos lograron escapar, y otros cumplían misiones en el espacio salvaje o en las regiones, entre otras cosas. La mayoría, sin embargo, se escondió, pues su antaño preciada república ahora los odiaba o simplemente los olvidaba. Esto los obligó a exiliarse.
sus templos, sus sitios antiguos, sus textos, etc., fueron destruidos o confiscados por los Sith. Los pocos Jedi que quedan ahora saben lo que se siente ser destruido, lo que se siente cuando sus preciados planetas son destruidos, de forma similar a como ocurría en Odromund Kaas, los Sith fueron saqueados durante siglos. Ellos también saben lo que se siente ser un recuerdo olvidado. Los pocos Jedi que lograron escapar, pero se negaron a esconderse y luchar contra el Imperio, solo fueron destruidos. El lado oscuro de la fuerza era demasiado poderoso en estos llamados tiempos oscuros. En sus 1000 años de ciega arrogancia, se permitieron ser complacientes y que su orden fuera destruida desde adentro. Su una vez amado elegido fue quien ayudó al emperador a destruir a los complacientes Jedi. El que estaba destinado a destruir a los Sith y equilibrar la fuerza solo se unió a la Orden Oscura y ayudó a imponer el control sombrío del emperador sobre la fuerza. Este era el sueño Sith, pero el sueño estaba empezando a desarrollarse. Siempre ha habido resistencia y resistencia contra el Imperio Galáctico desde su creación. Desde senadores cobardes hasta antiguos remanentes separatistas traidores, la resistencia y las rebeliones surgieron y murieron ocasionalmente. Pero la Alianza ha demostrado, y acaba de demostrarlo, que era una amenaza consolidada, pues el pequeño grupo de rebeldes destruyó la estrella de la muerte del emperador. Lo que los orgullosos oficiales imperiales creían imposible se hizo posible. Cerca de lo que solía ser el arma definitiva del universo, se encontraba un solitario TIE Advance, girando sin control. Giró y giró y giró hasta que pareció que ese era su propio propósito, hasta que su piloto finalmente lo recuperó. Su piloto, uno legendario de hecho, una vez fue la brillante estrella llameante que solía ser el caballero Jedi Anakin Skywalker, el elegido. Quien bien podría haber tenido el poder de una estrella en realidad, pero ahora, lo que quedaba del héroe sin miedo era solo un recuerdo, con su potencial ilimitado con él. Esta sombra, este recuerdo, Darth Vader, ahora en el vacío del espacio con su TIE personal, estaba atrapado en sus pensamientos mientras volaba el caza estelar hacia el espacio vacío. Le había fallado al emperador. No cabe duda de que será castigado por no recibir los planos de la estrella de la muerte de los rebeldes. Por mucho que Vader detalle la historia de la responsabilidad de este desastre en los oficiales incompetentes y en ese viejo ingenuo de Tarkin, su señor jamás podría dejar pasar este fracaso. Una reasignación para tomar el sistema Yavin y destruir a los rebeldes desde allí parece ser el resultado probable. Sin embargo, a pesar de que Vader debería estar decepcionado de sí mismo por dejar que los rebeldes ganaran y hacer fracasar el proyecto del emperador, no puede evitar sentirse aliviado y orgulloso ante la realidad de que, finalmente, lo hizo. Él mató a Obi-Wan Kenobi, el maestro Jedi que arruinó el sueño de Vader de conquistar el imperio. Que arruinó el propio cuerpo de Vader, dejándolo arder en cenizas bajo un río de fuego y obligando al joven Lord Sith a quedar atrapado en su traje. Décadas de entrenamiento para una confrontación predestinada han dado sus frutos. No fueron los espías ni los inquisidores quienes atrajeron a Kenobi al rebaño, sino el simple anciano que se vio obligado a enfrentar su destino por la espada de Vader. El último de los grandes Jedi, aparte de ese pequeño tonto verde, ha muerto. Pero en ese alivio y en esa victoria, sintió una ligera sensación de terror. Porque cuando Vader atacó, el anciano que una vez fue su maestro, Kenobi, desapareció. Solo quedaron su sable de luz y su vieja túnica. Ni sangre, ni gritos, ni cadáver. El anciano dejó voluntariamente que Vader lo rebanara. La única razón aparente era que quería dejar escapar a esos rebeldes en ese IT 1500 coreliano. Al principio, Vader pensó que el viejo Jedi había urdido un truco mental, un ataque final contra el Lord Sith, pero Vader no percibió nada y sus defensas no fueron atacadas. La ira lo invadió, pensando que cualquier plan del viejo Jedi funcionaría, y Vader podría ser incapaz de detenerlo. Si tan solo pudiera contactar con Sidious y explicarle lo sucedido, su maestro seguramente sabría qué tipo de antigua técnica Jedi utilizó Kenobi. Sin duda, debió haberla aprendido de Yoda. Otro pensamiento lo asaltó mientras planeaba su TIE. El solitario piloto rebelde que destruyó la estrella de la muerte. Poseían la fuerza. No había debate, pero la verdadera pregunta era si eran Jedi o no. Sentía su fuerza y su poderío puro. Sin embargo, desenfocados, tenían tanto potencial, pero lo desperdiciaron en los inútiles rebeldes. Quizás fue un Jedi. Después de todo, algunos Jedi se unieron a la alianza, como ese viejo ciego e ingenuo de Ram Kota o el poderoso pero patético aprendiz de Vader. Sin embargo, ambos están muertos, al igual que el verdadero Jedi.
Esto requirió más investigación cuando llegó al espacio imperial. Comprobando si el motor hiperespacial integrado en su TIE estaba dañado, lo cual no era así, activó el hiperimpulsor con su computadora de navegación configurando las coordenadas. El TIE emergió del espacio abisal y se adentró en el mundo casi vacío del hiperespacio. Una luz azul brillante llenaba la cabina, moviéndose y curvándose como olas en un océano brillante. El viaje podría durar horas, y para ello, Vader entró en un profundo estado de meditación. La respiración de su respirador llenaba el pequeño compartimento. Ahora necesitaba esperar. La sacudida del TIE, el rugido de sus alarmas y la perturbación en la fuerza despertaron el sueño de Vader mientras el TIE se mecía como un banta enfurecido. Recuperó la realidad y regresó al volante. Este se le resistía incluso cuando seguía presionando los controles para mantener la situación en una espiral de peligro. En un último intento, antes de ser arrastrado a una estrella o planeta cercano, Vader lanzó el TIE fuera del hiperespacio y lo sumergió en la familiar danza de estrellas que rodeaba la ventana de su cabina. Giró mientras pulsaba los botones de emergencia para controlar el caza. Sin embargo, lo desafió cuando una chispa de energía, generada al salir prematuramente del hiperespacio, se disparó y impactó contra el traje de Vader. La electricidad danzaba a su alrededor mientras los sistemas de soporte vital se apagaban. Cuando la continuidad cesó, la respiración mecánica de Vader se volvió pesada mientras el panel de control en su pecho emitía pitidos excesivos. Ya fuera una mezcla de agotamiento, aunque debería estar despierto con el traje bajo la influencia de las drogas, el ataque eléctrico que lo obligó a entrar en un subordinado de reparación reactiva, o ambas cosas, era algo que no entendía. Porque estaba cansado y sus párpados, dentro del casco, estaban cerrados. La cómoda oscuridad lo envolvió una vez más. El capitán Kaya, comandante de uno de los barcos negreros de Mongul el Grande, permanecía sentado con desprecio a pesar de que el bergantín de su barco estaba prácticamente lleno. Para algunos, como los gordanianos, los Sancté, los Kund y otras razas que participaban en la institución, era un sueldo a la espera de ser cobrado. Para Kaya y sus hombres, era un ingreso exiguo en el mejor de los casos. En el sistema Vega, fácilmente podrían estar a salvo por un par de semanas. El Imperio Mongul, días en el mejor de los casos. La carga a bordo no está en mal estado ni contiene nada que nadie desearía. Pero para Mongul y sus exigencias, nunca es suficiente. Parece que se podría meter una población planetaria entera en una nave y vendérsela a Mongul, y no sería suficiente. Debido a sus juegos y demás en Warworld, parece que el esfuerzo de Kaya y su tripulación es en vano cuando uno de sus productos no dura ni un minuto en la arena. Aunque parezca fácil saltarse el sector en busca de mayores horizontes, a Kaya le resultó muy difícil cuando el propio Mongul se interesó por él y lo veneraba como el mejor capitán de su flota personal en el transporte de esclavos. Aunque cabría sospechar que Mongul se encargaría personalmente de que le pagaran por sus esfuerzos, a Mongul, sobre todo hoy en día, le gusta recortar gastos a diestro y siniestro. Se frotó la barbilla enrojecida y sin pelo mientras decidía si era aceptable desertar en lugar de arruinarse. En ese momento, en el puente, sentado en su silla de capitán, observando a su tripulación realizar sus tareas en el barco, uno de sus tripulantes lo llamó. Jefe. Creo que tenemos algo. Saliendo de su estupor dubitativo, se acercó a la estación de detección de escaneo y preguntó, ¿qué pasa esta vez? Preguntó con desinterés, pensando que se trataba de otro carguero lleno de desventurados viajeros espaciales. Su compañero de tripulación le mostró una pantalla que indicaba una nave cerca de su ubicación. Tengo una nave aquí. Se giró hacia la pantalla, que digitalizó más información sobre su presa potencial, tamaño de un caza estelar, un solo ocupante, sin sistemas de soporte vital, explicó la tripulación. Nunca había visto una nave de ese tamaño antes con un motor hiperespacial. Aunque obtengo lecturas extrañas en ella. Kaya pulsó un botón lateral que activó una imagen holográfica azul de la pequeña nave. Con una cápsula como cabina y alas angulosas que parecían paneles solares, la nave flotaba sin rumbo en el espacio. Aunque dudaba que alguien en esa nave fuera digno de llevarlos a la arena, la configuración de la nave despertó su interés. Si suponían que el pago que recibirían sería pequeño en la entrega a Mongul esta vez, tal vez la venta de su interesante nave demostraría lo contrario. Está bien, dijo finalmente y con confianza el capitán Kaya, tráiganla. Díganle al hangar que pronto tendrán un invitado. Está bien, jefe, dijo el compañero de tripulación y siguió las instrucciones. Kaya salió del puente y se adentró en los pasillos del carguero.
Al entrar en el hangar, el pequeño caza capturado ya estaba siendo arrastrado por el rayo tractor de la nave y bajado por una grúa integrada en el techo. Con un compañero de tripulación con blasters por si el piloto hacía algo raro y lo encontraba inconsciente con algún dispositivo cibernético interesante, Kaya no pudo evitar sonreír, como si ya oliera el flujo de caja. Darth Vader se encontraba inclinado horizontalmente, y una luz artificial cegadora atravesó su reconfortante oscuridad. Al abrir los ojos, sintió la piel irritada por el resplandor, y un objeto extraño le rodeó la boca. Mirando a su alrededor, cuando su visión se aclaró de la blancura resplandeciente, encontró a dos alienígenas rojos en la misma habitación en la que se encontraba. El objeto extraño era en realidad un aspirador, y era evidente que no llevaba casco, lo que explicaba las luces que bombardeaban su indefensa piel gris. «¡Caray!», exclamó un alienígena, sin prestar atención al Lord Sith, ahora despierto, y observando un holograma de los signos vitales de Vader. Este tipo es más una tostadora práctica que un hombre. El otro extraterrestre meneó la cabeza y dijo, «¿Crudar el terrible en Waterworld? Eso sí que es una tostadora». «Sí, pero mirarlo de cerca y en persona es diferente, ¿sabes?». El otro extraterrestre jugueteó con equipo médico en una mesa y respondió, «Bueno, si te interesan los cyborgs, ¿por qué no ser uno?». «Espera un momento», objetó el extraterrestre. Esta broma inútil y molesta continuó con Vader, ignorando a los alienígenas bocazas y dirigiéndose al brazo robótico quirúrgico que estaba unido a la mesa en la que estaba y estaba cerca de su pecho. La ira lo invadía. Nadie debería atreverse jamás a verlo sin su casco. Ya fueran rebeldes, imperiales o transeúntes, nadie jamás vería su verdadero rostro. Su curiosidad había condenado a estos alienígenas a la muerte. La máquina de garra quirúrgica se sacudió y se rompió cuando Vader la sujetó con fuerza. La repentina explosión hizo que los alienígenas miraran a Vader y sus expresiones de sorpresa se transformaran en horror. Se quedaron sin aliento al ver los enfermizos ojos amarillos del Lord Sith, como si sus peores pesadillas se hubieran hecho realidad. Uno intentó sacar un blaster de su cadera, mientras que el otro intentó huir hacia la puerta donde había una estación de comunicaciones cercana. Pero ninguno tuvo éxito, pues el lado oscuro ya había sellado sus destinos. Vader levantó una mano y ambos alienígenas flotaron hacia arriba. El blaster en la cabeza de uno cayó al suelo. Ahora suspendidos en el aire, antes de que ninguno de los alienígenas pudiera gritar pidiendo ayuda o suplicar que les perdonaran sus miserables y patéticas vidas, Vader hizo un gesto con la muñeca y los cuellos de ambos alienígenas se partieron como ramitas. Mientras sus cuerpos caían a montones, Vader, con el respirador que no era suyo aún puesto, se tomó un momento para buscar su casco. Al encontrarlo al otro lado de la habitación, ordenó a la fuerza que se lo trajera. El respirador alienígena, que provocó un momento de falta de oxígeno, se interrumpió cuando se puso la máscara y la selló con la capucha del casco. Su respiración agitada se convirtió en la respiración mecánica, fría y constante que ya conocía. Ahora que su bienestar ya no está en duda, Vader retrocede en sus recuerdos recientes para intentar averiguar qué ha sucedido. Lo último que recuerda con precisión es su accidente en el hiperespacio, que provocó que su cabina enviara un voltio de electricidad a su traje, dejándolo inconsciente. Claramente, estos alienígenas lo recogieron y lo estaban examinando. Nunca antes había visto a esta especie de alienígena, pero eso no le preocupaba. Lo que sí le preocupaba era que su sable de luz ya no estaba en su cinturón. Buscando en la fuerza, encontró su ubicación cerca de donde estaba, pero eso no fue lo único que encontró. La fuerza se sentía diferente. No estaba muy seguro de por qué. ¿Era la reacción de la destrucción de Alderaan, la estrella de la muerte? ¿Era una de las artimañas de Obi-Wan contra el Lord Sith? Vader no puede encontrar la respuesta en este momento, ni lo hará, ya que hay asuntos más urgentes que atender. Estos alienígenas se atrevieron a ser Vader, un Lord Sith, un ejecutor de la voluntad del emperador, e intentaron diseccionarlo como a un insecto. No solo eso, sino que también le arrebataron el sable de luz. Deberían haber sabido que no debían faltarle el respeto al imperio tan descaradamente. Estos alienígenas no escaparán a su ira y juicio. Ahora buscará su sable de luz y se enfrentará a ellos. Ellos, por supuesto, intentarán resistirse, pero sus patéticas armas no son rival para el poder del lado oscuro. Porque ahora es cuando estos sinvergüenzas estaban atados a un mismo destino desde el momento en que se atrevieron a enfrentarse a Vader y al Imperio. Un destino que el lado oscuro impondrá. Capitán, el gran Mongul, gobernante de su propio imperio, en este mundo trono de Waterworld, en su gran palacio, saludó a su prestigioso capitán a través de un holoproyector.
Quiero que escuches algo. Con solo tocar el botón de su trono, Mongul envió un mensaje grabado desde la última pelea en la arena. El sonido es solo una secuela. Era el sonido de sus súbditos abucheando su decepción después de que Draaga acabara con otro oponente inútil. Un oponente que, casualmente, era el último espécimen que Kaya trajo. El capitán de piel roja se ajustó el cuello alto para respirar mejor al oír los gritos de decepción e indignación a través de la holopantalla. Gran Mongul, por favor, dijo Kaya, levantando el brazo en señal de perdón con un tono apaciguador. Mongul ya tenía suficientes excusas entre sus principales lugartenientes. Has encontrado una docena de criaturas, espetó el señor de la guerra con furia y molestia, y su voz resonó por la holotransmisión. Y ninguna ha podido aguantar más de 2 minutos con Draaga. Kaya le suplicó a su señor. Te prometo que el próximo será diferente. Mongul desvió la mirada mientras calmaba su irritación. Es un cyborg como Crodar el Terrible. Con una armadura ennegrecida que nunca había visto. Y un arma que hemos probado que puede cortar cualquier cosa. Kaala alzó el puño con énfasis en la amenaza. Eso sin duda le dará a Draaga la pelea de su vida. Mongul arqueó su ceja amarilla y lampiña y aterrizó en el respaldo de su trono. Kaya siempre presume de sus capturas de vez en cuando. Mongul se preguntaba si creer o no en Kaya. Déjame verlo entonces, exigió el señor de la guerra para ver al cyborg en persona. Kaya meneó la cabeza con entusiasmo. Claro, mi señor, claro. El capitán pulsó un par de botones en su silla, y Mongul supuso que intentaba abrir la pantalla donde estaba el cyborg. Pero no lo hizo cuando el capitán pulsó el botón una y otra vez y luego llamó a alguien fuera de pantalla. ¿Dónde están esos dos idiotas? Le gritó a su tripulación. No recibo ni una sola respuesta de esos dos de la enfermería. Un miembro de la tripulación externo respondió. Señor. Nadie responde a esa parte del barco. ¿Qué? Exclamó Kaya, eso no es. La voz de Kaya desapareció y se interrumpió cuando los claxons gritaron por todo el puente y amortiguaron la sorpresa de Kaala. Mongul tamborileó con el dedo sobre el brazo de su trono. Kaya, dijo con fastidio. Háblame, capitán, ¿qué ocurre? Kaya miró alternativamente la cámara del holoproyector y algo fuera de la pantalla. Tragó saliva. El cyborg, mi señor, él es. Señor. Gritó la tripulación de Kaya fuera de pantalla. Está en la cubierta principal. Se dirige al puente. Entonces se oyó un disparo de blaster, débil pero audible. Por cómo sonaba y por cómo Kaya miraba hacia la puerta principal del puente, se acercaba bastante. Cierren las puertas blindadas. Exigió Kaya. Pongan en funcionamiento esos robots de seguridad. Un compañero de tripulación fue portador de malas noticias. Jefe, ya derribó a los robots. ¿Qué? Kaya se estremeció de horror. Abre la pantalla. Kaya miró algo al otro lado de la habitación por un instante, y de repente, la piel carmesí del alienígena se tornó de un rosa enfermizo al abrir los ojos. Debido a la proximidad del guardia de seguridad al holoproyector, Mongul pudo oír disparos de blaster más fuertes, un zumbido distintivo y una intensa cacofonía de gritos. Esto se estaba poniendo interesante, murmuró Mongul para sí mismo. Claro que ser capaz de enfrentarse a un pelotón entero de sus autómatas de seguridad y sus hombres no es nada comparado con lo que Draaga podía hacer, pero aún así era un avance interesante. En silencio, le indicó a su canciller, su asistente de confianza, que grabara la holotransmisión para poder verla de nuevo o incluso mostrar las imágenes en la arena. Kaya miró a Mongul a través de la cámara del holoproyector con absoluta urgencia y terror mientras su tripulación del puente recorría el equipo y las estaciones del puente para apuntar sus blasters hacia las puertas cerradas del puente. Por favor, mi señor, envíe ayuda. Mis hombres no podrán con él. El rostro de Mongul se transformó en una sonrisa pícara, e intentó disimularlo lo mejor que pudo. Por supuesto, capitán, la ayuda está en camino. Enviaré mis barcos más veloces a su ubicación. Por favor, mi señor, le suplicó Kaala, tiene que... En cuanto Kaala empezó a suplicar, los sonidos de la matanza fuera del puente se silenciaron. Vagamente, el último pobre desgraciado que quedaba fuera del puente pareció caer muerto con un gorgoteo. Entonces, las puertas del puente se movieron un poco hacia adelante, como si se hubieran movido voluntariamente. Uno de los tripulantes gritó, «Ya llega». Y el puente salió volando hacia adelante, sembrando el caos. Golpeando a los tripulantes, convirtiéndolos en una masa carnosa o destruyendo las estaciones de control, una de las puertas apuntó directamente al holoproyector, lo que provocó que la cámara se descolocara.
La cámara se balanceó de un lado a otro, oscureciendo la imagen de la batalla mientras la señal de video zumbaba con interferencias. Mongul se inclinó hacia adelante para obtener una mejor imagen. A pesar del zumbido, la entrada y salida de la señal de la claridad, y su ángulo apuntando hacia el suelo, podía oír la batalla. Disparos de blasters por todas partes, tripulantes gritándose, y fuera lo que fuese este cyborg, lo que podría haber sido su arma, estaba activa mientras lo oía silbar y zigzaguear entre los gritos de la tripulación. También oyó los inconfundibles sonidos de pasos pesados, producidos por una respiración mecánica. La tripulación le suplicaba al cyborg mientras cada vez menos disparos de blaster. Por favor no digas no. Espera. Tengo una familia. Gritó uno, tengo una familia. Todas sus súplicas fueron silenciadas por el arma del cyborg. Desafortunadamente, cuando la cosa se estaba poniendo interesante, la señal finalmente se interrumpió y la pantalla pasó de mostrar una imagen borrosa y vibrante a una imagen de transmisión perdida que apareció en la pantalla holográfica. Mongul giró la cara hacia su canciller, quien ya intentaba recuperar la señal, y se asustó por el auricular conectado al centro de comunicaciones, esforzándose al máximo para que el programa de Mongul volviera a la normalidad. Esperó al menos 30 segundos golpeando su trono y bebiendo vino de su copa. Finalmente, la señal llegó al puente de la nave. A pesar de que la cámara apuntaba a un ángulo que solo mostraba el suelo y quizás la cintura y la parte inferior del Krememebr, vio suficiente. Había cadáveres esparcidos por el suelo, con extremidades humeantes provenientes de los muñones cauterizados donde solían unirse a la gente. Cuerpos sin brazos ni piernas, todo cortado en pedazos diminutos. Una fina capa de humo flotaba en el suelo. Ya no había más disparos de blaster, ni gritos ni gemidos. No hay más vida que dos. Cuando la cámara recuperó el control, su vista mostró dos seres frente a su sensor, aunque con su ángulo solo se mostraban las piernas. Uno de ellos definitivamente no formaba parte de su tripulación, pues estaba cubierto con una armadura negra pulida. Con relucientes botas metálicas negras, tela acolchada negra y una capa negra que tocaba el suelo detrás de él, el ser se erguía alto como su cintura, y abajo era lo único visible en ese momento. El sonido mecánico de un aparato de respiración, con sus pesadas inhalaciones y exhalaciones, era el sonido dominante en el puente. El otro ser estaba suspendido justo frente a este cyborg, sus piernas tratando de encontrar suelo con los sonidos de asfixia con los que Mongul está muy familiarizado. Por el uniforme, Mongul supo que su otro era, de hecho, Kaya, probablemente siendo estrangulado por el cyborg. Muy interesante, o para ser más preciso, entretenido. El cyborg finalmente habló, con una voz dura y profunda, con un matiz de estruendo mecánico. ¿En qué sistema estoy? ¿A qué sector me han llevado? Preguntó el cyborg con frialdad y furia. Kaya, con su cara sobre la pantalla y siendo estrangulado, gimió. Te hemos recogido, en el extremo, del cuadrante, Omega. Eso no significa nada para mí. ¿Dónde está el punto más cercano del espacio imperial? No sé, ¿qué? Kaya intentó respirar, pero fue en vano. No sé de qué estás hablando. El cyborg se detuvo y, comprendiendo, dijo. Entonces no me necesitas. Entonces Mongul oyó un chasquido que se parecía mucho al de una ramita al romperse. Seguido del cuerpo sin vida de Kaya, que cayó al suelo metálico. El cyborg se quedó allí unos instantes y giró su cuerpo hacia la cámara. La cámara flotó hasta la mano del cyborg, para finalmente mostrar el rostro de la figura negra. ¿Poderes psiónicos? Pensó Mongul para sus adentros. ¡Qué intrigante! La cámara, aún con bastante vibración, transmitió a través del espacio interestelar desde lo que había sido la nave de Kaala hasta la habitación de Mongul para pixelar una imagen de la figura. Y fue glorioso. Al sostener la cámara frente a su rostro, el cyborg, al igual que su mitad inferior, solo llevaba una armadura negra brillante y pulida. La máscara tenía la misma apariencia de una calavera, con dos oculares negros brillantes, pómulos metálicos curvados, una pieza nasal hundida y rejillas de ventilación que podrían confundirse con dientes. Todo estaba rematado con una capucha de casco en ángulo que cubría casi toda la cara, excepto la parte frontal. Debajo del cuello, una cadena sujetaba la capa negra que cubría la armadura reforzada. Por el aspecto del cyborg y las habilidades que demostró en la masacre, seguramente complacería al público. Si hay ojos detrás de esta cámara, dijo el cyborg, entonces exijo que hablen. Y directo al grano. Bueno, respondió Mongul, esto es bastante inesperado. ¿Puedo preguntar con quién estoy hablando? El cyborg se quedó en silencio por un momento. Soy Darth Vader, si eso te devuelve la memoria.
Nunca había oído hablar de él. Lo siento, pero ese nombre no me suena, se presentó. Soy Mongul, señor de mundo de guerra. Seguro que has oído hablar de mí. El Kiborg, Darth Vader, dejó que su inhalación y exhalación mecánicas se realizaran cíclicamente antes de hablar. Tu nombre no tiene relevancia para mí, pero tu afiliación con estos bandidos sí. ¿Bandidos?, repitió Mongul. Bueno, ahora, una afirmación contundente y audaz. Los hombres que masacrasteis sin piedad eran simplemente carga transportada en mi flota personal, seguro que... Estos hombres. El cyborg interrumpió bruscamente a Mongul, desbordando ira. Acogieron a un leal sirviente del emperador e intentaron usarme en su beneficio, y por eso merecen la muerte por sus crímenes contra el imperio. ¿Sabes lo poco que eso reduce el panorama?, objetó Mongul con brusquedad. ¿Sabes cuántos emperadores e imperios hay en la galaxia? Solo hay un emperador y un imperio, declaró Darth Vader. Tu ignorancia demuestra tu inutilidad, y cualquier planeta del que provengas sufrirá la ira del imperio. Mongul sonrió. Sin duda, le hará pagar a Darth Vader por ser grosero en su presencia, pero se asegurará de que sus súbditos lo vean, para un espectáculo fantástico. Sí, lo hará. Estoy seguro de que lo harás, Darth Vader. El Kiborg no respondió, lo último que captó la cámara antes de ser destruida fue la mano enguantada negra de Darth Vader presionando sus dedos sobre las lentes, para luego desaparecer con un crujido y luego aparecer un cartel de transmisión perdida. Notas. Sí, otro fanfic de Star Wars de la Hlu, esta vez involucrando a Darth Vader, quien claramente involucrará a la reina máxima de Almerac pronto. Solo pensé que sería divertido. Veo muchos fanfics de Vader pero siento que lo hacen demasiado simpático, sé que Vader es un poco así, pero siento que muchos fanfics solo lo convierten en un antihéroe cuando claramente no está en la historia principal. Verás muchos fanfics que tienen a Vader liberando esclavos o lo que sea y eso está bien, pero siento que eso es demasiado de Anakin cuando sabemos que lucha por mantener ese lado de él muerto. Se agradecen los comentarios. Esto se basará en leyendas y canon. Definitivamente veremos a Vader cambiar el universo de Cao para bien o para mal. Nos vemos. Capítulo 2. El Señor Oscuro, la novia de Vader capítulo 2. Avanzando, un fanfic crossover de Star Wars y Superman 65, 83 minutos. No soy dueño de ninguno de los personajes e ideas de Star Wars y DC representados en esta obra. Vader aplastó la cámara y dejó caer sus fragmentos al suelo, donde aterrizaron sobre el cadáver del capitán. Permaneció absorto en sus pensamientos mientras observaba la masacre que había provocado sobre la tripulación pirata. La maquinaria y el equipo de control quedaron destrozados, manchados por disparos blaster, chispas y sangre alienígena seca. Una fina capa de humo de blaster impregnaba el fondo de la planta, además del pútrido hedor a muerte. El puente apestaba a carne quemada. Extremidades, cabezas y torsos partidos se esparcían por el puente, al igual que la mayor parte de la nave, donde los bandidos se defendían débilmente contra el Señor Oscuro. Los aspirantes a defensores y sus droides de seguridad de extraña constitución no eran rival para el poder de Vader ni su conocimiento del lado oscuro. Todos se lo merecían, pensó, y todos se atrevieron a desenmascararlo. A revelar el cuerpo dañado de Vader a la galaxia. Se atrevieron a vender una nave imperial por, sin duda, dinero para beber y jugar. Se atrevieron a desafiar al imperio, y por eso, sufrieron una muerte espantosa. En cuanto a este Mongul y su mundo de guerra, Vader nunca había oído hablar de este gobernante. Por extraño que parezca su nombre, era posible que este mundo no figurara en los registros imperiales o que se encontrara en algún lugar del espacio salvaje o las regiones desconocidas. Sin embargo, cuando Vader introdujo sus coordenadas para su salto hiperespacial, se encontraba muy lejos de esa parte del espacio galáctico. Quizás aterrizó en una zona inexplorada del espacio. Después de todo, era una zona conocida del borde exterior, y no era del todo insólito encontrar nuevos sistemas estelares en esa zona de la galaxia. Sin embargo, Vader tenía la intuición de que no era así. Mirando a su alrededor para ver si había estaciones que pudiera usar, encontró un centro de control intacto, que dedujo con escepticismo que eran los controles del capitán. Aunque Vader poseía habilidades notables en ingeniería y pilotaje, capaz de pilotar una nave de casi cualquier tamaño sin entrenamiento previo en su configuración específica, los controles del alienígena le resultaban extraños y tuvo que dedicar tiempo a aprender qué función tenía cada botón.
Comprendió que los controles no formaban parte de ningún estándar galáctico de uso. Presionando algunos botones y tocando pantallas, creó una holoimagen desde el pupitre de control del capitán. La proyección se simuló con el emisor del holoproyector, lo que dio origen a un simulacro azul de la galaxia. Pero cuando Vader estudió la ubicación de la nave, donde parpadeaba, se dio cuenta de que era una galaxia, no la galaxia. Eso no es posible, dijo en voz alta, aunque nadie más que los cadáveres oyó la vulnerable frase de Vader. Estudió el holomapa aún más en busca de algo destacable, algún punto de referencia o patrón de estrellas y nebulosas que reconociera. Sin embargo, no encontró nada. Imposible. ¿Cómo es posible? Presionó desesperadamente un botón para recorrer el holograma, con la esperanza de que la extraña imagen de esta galaxia la hubieran subido los bandidos y que la verdadera estuviera en los archivos. No encontró la galaxia a la que está tan acostumbrado. Recorrió rutas de navegación, bitácoras de vuelo, especificaciones de carga y otra información irrelevante. Nada, absolutamente nada. Entró en pánico, su respiración cibernética se volvió errática. No podía ser, no era posible que estuviera varado en otra galaxia. Giró la cabeza hacia la ventana alargada del puente. Cruzando a toda prisa el cementerio, que resultaba ser un puente de control, sus ojos, a través de su casco Sith, se dirigieron al espacio infestado de estrellas. De memoria, intentaba localizar cualquier disposición estelar que triangulara su posición. Buscó y buscó y buscó. Olvidó cuánto tiempo miró por la ventana. ¿Minutos? ¿Horas? No importaba, llegó a la misma conclusión. Él no está en su galaxia natal. Incluso si se hubiera quedado varado en una de las galaxias enanas cercanas, debería haber podido detectar cualquier constelación estelar reconocible. Todo esto le era desconocido. De alguna manera, el salto hiperespacial que dio lo transportó a otra galaxia lejana, posiblemente al otro lado del universo. Quizás ni siquiera eso, tal vez se encuentra en un universo completamente diferente. Existían mitos sobre viajes hiperespaciales que, sin querer, llevaban naves a otros reinos de la realidad o incluso a diferentes puntos del tiempo. Eran mitos, por supuesto, y se basaban en cuentos de hadas. Sin embargo, al mirar por la ventana, incluso a través de la fuerza, este cuento de hadas resultó ser demasiado real para la comodidad de Vader. En un último esfuerzo por creer realmente que no estaba en su galaxia natal, extendió sus sentimientos e intentó llamar a su amo. «Maestro, ¿estás ahí?» La fuerza respondió solo con un silencio nervioso. «Maestro, estoy perdido». «Nada. Maestro, necesito su ayuda». «Nada. Maestro», dijo con urgencia, «maestro. Maestro». La última voz suplicante que llamó a Sidious fue tan intensa por la fuerza que sacudió la nave como si hubiera sido atrapada por un terremoto. El estruendo se detuvo un par de segundos y dejó a Vader solo. Sidious, su maestro, su profesor, no está. Incluso con una llamada como esa, Sidious debería al menos sentirlo. Pero la fuerza permaneció silenciosa e inmóvil como un estanque intacto. Vader no puede creer que se haya perdido, que se haya ido. Queda atrapado en una parte extraña de cualquier sección del universo o realidad y no puede regresar a su galaxia. Su galaxia, por la que luchó durante tanto tiempo, nunca podrá volver a verla. No podrá ver el fruto de su trabajo. Cada logro que alcanzó fue inútil. La ira se apoderó de él. El horno ardiente que era su corazón se calentó tanto que se convirtió en un infierno a través de los ojos de la fuerza. Todo lo que Darth Vader ha hecho ahora no significa nada. Cada sacrificio, cada acción y cada promesa que llevó consigo fueron inútiles. Todo lo que hizo en nombre de la seguridad, la justicia y la paz fue tan útil y memorable como poner un pie en la arena de la playa y dejar que las olas se desvanecieran. Las muertes que infligió, las vidas que debería haber quitado y no lo hizo, no significan nada. La nave se sacudía como si unas manos enormes la movieran de un lado a otro. La ventana del puente empezó a agrietarse, la maquinaria chirrió con chispas y estallaron llamas. Los huesos de los muertos aún muertos se volvieron quebradizos y sus órganos se licuaron. Sus cuerpos estallaron en una lluvia de sangre como globos, debido a la intensa presión que se acumulaba. El ojo de esta tormenta invisible y horrible era Vader. Una posible causa de su abandono se apoderó de su mente nublada, ahogada por el humo de su corazón ardiente. Quizás no estaba atrapado en el rincón más remoto de la creación. Tal vez se trataba de una ilusión mental. Un truco creado por el viejo Jedi como último acto de desafío. Que conjuró una poderosa invocación de la fuerza sobre Vader e hizo que el Lord Sith entrara en un coma inducido por la fuerza, haciendo que esta realidad fuera en realidad un sueño. Quería creerlo. Quería que fuera realidad.
Quería creer que era Obi-Wan, el mismo hombre que arruinó la vida de Vader y la causa de su tormento eterno, quien rió el último. Quería a alguien a quien odiar. Quería odiar al maestro Jedi. Aún más. Pero incluso un segundo después de que la teoría comenzara a surgir, supo que no era más que una falacia, y eso solo enfureció su corazón. Todo lo que pretendía no tenía un único propósito significativo. Todo lo que hizo por Padmé. Padmé. Ese nombre resonó en su cabeza con la voz afligida de Anakin Skywalker. La esposa secreta del caballero Jedi tambaleó a Vader, casi haciéndolo caer, y su ardiente corazón casi se extinguió. Todo lo que hizo por ella, la traición a la Orden Jedi, la muerte de todos los jóvenes que se inspiraron en él, todos los amigos con los que creció, los maestros que había respetado, ahora era solo un acto vano. Traicionar a su hermano, Obi-Wan, el hombre que lo entrenó toda su vida, no significaba nada. Decepcionar a Qui-Gon, el maestro Jedi que creía en el joven de Tatooine como el elegido y creía en él mientras el consejo Jedi dudaba de él, eso no significaba nada. Su fascinación por el lado oscuro y su leal servidumbre a Darth Sidious tenían un propósito para ella, para salvarla a ella y a su hijo nonato. Todo eso no valió nada. Ella murió, por nada. Al final, no era nada, menos que nada, un don nadie. Se enfureció y gritó, su corazón se convirtió en una supernova de furia desenfrenada. La nave se sacudió violentamente y prácticamente habría implosionado sobre sí misma si Vader no se hubiera detenido al comprender lo que estaba pasando. Se dio cuenta, tras detener el infierno abrasador de su ser, de que la debilidad de Anakin Skywalker se había infiltrado en su alma. Una luz brillante, esa estrella cálida y resplandeciente que una vez fue Anakin Skywalker, emitió una gran iluminación que atravesó la umbra de la sombra de Vader y se iluminó contra el velo negro. No era la primera vez que sucedía. Hubo algunos momentos en la vida de Vader en los que los recuerdos de la vida de Anakin volvieron a él, aunque esas pocas recaídas se pueden contar con los dedos de una mano. La única vez que esta luz casi consumió la sombra de Vader fue el duelo que mantuvo con Ahsoka Tano, antigua aprendiz de Anakin Skywalker, en Malachor. El brillo que irrumpió en la oscuridad en ese instante tenía 3 tonos de luz diferentes. Un tono tenía la voz del joven nacido en Tatooine, que amaba profundamente a su madre y adoraba las carreras y el mundo de los droides. Otro, era el joven que pasó su adolescencia en el templo Jedi con el hombre al que amaba como a un hermano. El último era el hombre que luchó valientemente en las guerras clon, luchando por lo que representaba la República y para proteger a su padawan, a su hermano, a su esposa y a su hijo nonato. La luz contraatacó a la oscuridad, y Vader supo el origen de esta luz. Era una estrella, pero no una viva, sino muerta. Una estrella que ya no existe. Una estrella llamada Anakin Skywalker. Está muerto, Vader lo mató. Los recuerdos del débil caballero Jedi no tenían ningún significado para Vader. La luz de la estrella muerta era solo un recuerdo, una ilusión. El espejismo no tenía poder real sobre la oscuridad, y la oscuridad abismal que conformaba el universo de Vader se tragó el recuerdo de la estrella. Vader arrojó al patético niño de Tatooine al abismo sombrío, y este gritó a su madre. Luego, envió al joven Jedi débil junto con él, pidiendo ayuda a Obi-Wan. Finalmente, envió al último fragmento del Necio, Anakin Skywalker, a la oscuridad. El hombre gritó llamando a Padmé, pero su voz fue absorbida por la negrura de la sombra de Vader, y su grito resonó en la nada. La estrella que Anakin Skywalker era se había extinguido, pero su luz aún persistía, aunque débilmente. El universo de Vader absorbió la luz y concentró en ella su fría oscuridad. La luz se fue haciendo cada vez más pequeña hasta convertirse en una mota de mediocridad. La luz fue derrotada, pero ¿por cuánto tiempo? Vader no pudo decirlo. Ahora, con su determinación Sith reestructurada, permanecía inmóvil como una estatua ante el puente alienígena roto. Solo pensaba en lo que podía hacer. No se le ocurría ninguna tecnología ni maquinaria que lo trajera de vuelta a su galaxia, y las dudas sobre el estado del hiperespacio tampoco le servirían de nada. No conocía ninguna técnica de la fuerza que pudiera sacarlo de este dilema. Si la hubiera, Sidious la sabría, y previsiblemente la mantendría en secreto, lejos de Vader. No había nada que pudiera hacer al respecto, y nada que hacer. No conocía ninguna galaxia, ningún imperio que proteger, ninguna rebelión ni insurgentes cobardes que aplastar, ningún Jedi que cazar, ningún inquisidor que establecer. Ningún Sidious que seguir y obedecer cada palabra de sus órdenes. No hay antiguos sitios Sith que explorar y descubrir nuevo poder. No tenía ningún Vader del pasado. Lo único que tenía en este nuevo reino era él mismo, su casa Tai y la oscuridad. Aparentemente, y casi inconscientemente, salió del puente desordenado a paso de tortuga y se deslizó por la nave.
Todos los bandidos estaban muertos, y sus droides de seguridad estaban en montones destrozados donde cayeron. Caminando por los pasillos de la nave, solo recordaba la destrucción que causó al salir de la enfermería y llegar al puente. Marcas de blaster pintadas en los pasillos, cuerpos de tripulantes muertos desmembrados o aplastados, y algunos de ambos a la vez, por supuesto, cubrían los pasillos. Droides de seguridad colocados en el suelo, desactivados prematuramente para siempre por la espada de Vader, empujones y aplastamientos de fuerza, o disparos blaster redirigidos. Un barco fantasma. Esa descripción era acertada, pues al caminar, sentía las emociones de la tripulación del terror que resonaban en la fuerza desde el momento en que encontraron sus tumbas. Desesperación, miedo e incredulidad se mezclaban en una miasma en la fuerza. Pero entonces notó que la mayor parte no eran solo ecos de antiguos bandidos vivos, sino de seres ahora vivos. Siguiendo el rastro invisible, lo condujo a una puerta de donde provenía el conjunto de emociones. Las puertas se abrieron con su comando de la fuerza, y le mostraron una larga habitación rectangular. Casi vacía, la habitación no tenía equipo especial aparte de cajas, picanas y comida preenvasada. Eso fue lo que Vader detectó inicialmente al entrar en la habitación, donde oyó varios gemidos. Los sonidos provenían de diferentes voces, de una variedad más bien masculina, con múltiples tonos, incluyendo puro agotamiento, frustración e incluso llanto. El origen de estas voces y el aura de fuerza, descubierta en seres conscientes, llevaron a Vader a una rejilla paralela a los lados de la habitación. Al pisar el borde donde el suelo sólido se unía a la rejilla metálica, vio que las voces de la derrota descendían, donde múltiples alienígenas conscientes las creaban. Algunos humanoides y casi humanos, otros bípedos, trípedos o cuadrúpedos. Algunos vestían ropas espaciales informales, otros insinuaban un estilo bárbaro. La mayoría de los observados parecían conscientes, mientras que unos pocos parecían incivilizados en el mejor de los casos, y muy pocos eran prácticamente bestias. Todos estos alienígenas estaban atados por las manos u otros apéndices mediante una cadena de cable de aspecto primitivo junto a la pared. Con las manos apoyadas en la pared, la mayoría estaban desplomados. La razón por la que Vader puede ver todos estos detalles se debe a que la luz de la capa superior de la habitación iluminaba esa parte de la capa inferior, proyectando el patrón cuadriculado y enrejado sobre los alienígenas. Vader dedujo que debía de ser el calabozo de la nave, o una mazmorra, por la rudimentaria forma en que se usaba. Una pregunta le asaltó la mente mientras observaba a los alienígenas prisioneros abajo. ¿Eran criminales? Estaban allí para ser juzgados, y la tripulación que masacró no eran bandidos, sino agentes de la ley. ¿De verdad solo cumplían órdenes de este mongol para transportar a estos seres que bien podrían parecer piratas y escoria? Se olvidó de esa pregunta. Incluso si fueran criminales y la tripulación fueran funcionarios de un sistema judicial, la tripulación alienígena cometió el simple pero fatal error de capturar a Vader. Y por ello, pagaron con sus propias vidas. Se le ocurrió una idea. Si las computadoras de la nave no le decían dónde estaba, quizás alguna de ellas pudiera. Levantó la vista y vio una consola de control junto a la reja, hizo un gesto con la mano, y la reja desapareció por una rendija, abriendo por completo la luz a esta mazmorra. Saltó hacia abajo y el suelo tembló por un instante. Aunque debería haber despertado a los alienígenas encadenados, casi ninguno se dio cuenta, excepto uno. El alienígena despertó perezosamente sus ojos y los atrajo hacia donde Vader se encontraba. Todo su color desapareció y sus ojos casi se salieron de sus órbitas. Monstruo. Tartamudeó horrorizado. El alienígena intentó mover los brazos, pero parecía que las cadenas tenían un mecanismo interno antiescape que electrocutaba a su portador, pues cuando intentó zafarse, una chispa eléctrica lo envolvió y lo hizo gritar de dolor. Aunque seguía vivo y despierto, con humo saliendo de él, aún mostraba su terror ante el Lord Sith. Un extraterrestre a su lado se despertó de la conmoción con expresión de enfado, y habría dicho: «Oye, baja la voz, Luke, que intento dormir». Pero él también comprendió por qué el otro extraterrestre se asustó al posar sus 4 ojos en Vader. Él también gritó de terror, pero más fuerte, intentó escapar con repentina urgencia y, como era previsible, se sobresaltó. Eso hizo que todos los alienígenas salieran de su estupor y vieran la causa de todo el ruido, solo para ver la sombría presencia de Vader en medio de la mazmorra. Todos temblaron, gritaron y se quedaron boquiabiertos, cada uno a su manera. Algunas bestias también despertaron y gimieron como perros al ver a Vader.
Para todos los prisioneros, parecía como si un espectro de proporciones horribles hubiera sido invocado por la deidad en la que creían para torturarlos y viera que las luces de la nave se negaban a alejar su oscura presencia. La tormenta de gritos, llantos, lamentos de dolor, oraciones desesperadas y quejas de alienígenas ensuciándose habían acabado con la paciencia de Vader. «Basta». Su voz sacudió la mazmorra, y todos los alienígenas encadenados callaron. Aún miraban boquiabiertos y temblaban de miedo por su culpa, pero ninguno se atrevió a hablar. Con el único sonido que emitía el respirador mecánico, giró la cabeza por la mazmorra para localizar a cualquier ser que mereciera su interrogatorio. Entre bárbaros y alienígenas horrorizados, la mirada, dentro de su máscara de ébano, se fijó en un individuo en particular que parecía capaz de hablar. Encadenado como los demás, el cautivo era un extraterrestre masculino con rasgos caninos. Ligeramente más alto que el promedio y delgado, tenía pelaje marrón anaranjado con una cresta del mismo pelaje que cubría su cuerpo. Vestía un traje deportivo que sugería que había sido obrero antes de ser secuestrado. El rasgo distintivo eran sus 3 pares de colmillos en la cara. Un par sobresalía de sus labios como el diente de sable de un felino depredador. El otro par se encontraba donde su hocico se unía a sus pómulos, con el último par, pero más pequeño, detrás del otro, ambos apuntando hacia adelante desde su cara. Con un simple gesto, el perro se liberó de sus ataduras. La sorpresa del señor oscuro dio paso a una breve alegría cuando el perro se frotó las manos, ahora libres y tiernas. Esa alegría fue reemplazada por un miedo tembloroso cuando Vader se acercó al perro y se irguió mientras este seguía en el suelo. ¿Tu nombre?, preguntó Vader. El perro se estremeció como si tuviera un frío insoportable y tragó saliva. La Larfleeze. ¿Y la causa de vuestra esclavitud? El terrible Larfleeze no dijo nada por un momento. Esclavitud, M oscuro. La esclavitud, la práctica, resuena en la mente de Vader. Parece que, donde quiera que vaya, era una práctica común. En los casi 20 años que lleva al servicio del Imperio y del Emperador, Vader ha presenciado la esclavitud en diferentes ocasiones. Una vez prohibida por la hipócrita República e ignorada por los arrogantes Jedi, la práctica existía fuera del espacio de la República, como en Tatooine o Sigeria. Incluso entonces, algunos senadores hacían la vista gorda cuando ocurría en sus sistemas y obtenían algún beneficio. Pero todo eso cambió con el alzamiento del Imperio. Ahora, la práctica servía para el bien común, utilizándose para fabricar armas, suministros, equipo, bases imperiales, etc. Recordó que, durante los primeros días del Imperio, los Wookiees de Kashyyyk organizaron un levantamiento contra el Imperio. Derrotados después, por supuesto, la mayoría de los Wookiees pagaron su traición con servidumbre, una buena parte de la cual trabajó en la Estrella de la Muerte. Ese es el mismo destino para quienes fueron desleales al emperador. Piratas, contrabandistas, criminales, disidentes, insurgentes y rebeldes. Quienes no fueron asesinados por su insolencia, fueron puestos a trabajar por el Imperio. Se lo merecían, todos. Al menos, eso era lo que él esperaba. Esperanza. Esa palabra lo quemó por un instante, y supo de dónde provenía ese calor. El pequeño rayo de memoria que era la luz de la estrella de Anakin Skywalker atravesó el velo negro una vez más. Un fragmento de luz era un pequeño esclavo que prometió liberar a su madre, aún esclavizada, antes de dejarla. Otro fragmento era el joven Jedi que quería liberar a su madre y a todos los esclavos de la galaxia, pero la Orden Jedi no lo aprobaría. El último era el caballero Jedi que luchó en las guerras clon para que todos pudieran ser libres, para que cada ser pudiera vivir a su manera y controlar su propio destino. Vader reconoció la luz y también su poder. Vio el miedo ardiente del niño, la ira hirviente del joven Jedi que no logró salvar a su madre, y el odio ardiente del caballero Jedi, quien poseía todo el poder, pero no pudo salvar a quienes amaba. Sabía que todo esto era de Anakin Skywalker. Vader consideró usar la fuerza del caballero Jedi, pero se contuvo. Si hubiera considerado usar el odio de Skywalker hacia la esclavitud para su propio beneficio, habría admitido que el insensato y débil Jedi tenía fuerza, que tenía poder. Anakin Skywalker era débil. Si reconociera el origen de su ira, sería la forma de compasión de los Jedi hacia los esclavizados. Lo que les ocurrió a los Jedi en su pasado no tenía relevancia para Vader. Y para la compasión, no había ni una pizca de fuerza en esa emoción. Arrojó la llama de la luz de Anakin y la cubrió con su vacío. La luz de esa estrella muerta es solo una mota en la infinita y sombría noche de Vader. La molestia de esa luz brillando en momentos de vulnerabilidad de Vader profundiza su ira, pero solo pudo nublarla, destruyéndola. Descubrió que era una tarea difícil.
Una tarea que tendrá que resolver más tarde. Al volver a la realidad, vio que Larfleeze temblaba más, no de miedo, como si tuviera frío, sino de frío. Se acurrucó y su respiración se filtró, aunque no dijo nada al respecto. La causa habría sido que el continuo encierro de Vader en la oscuridad había extinguido el poco calor que quedaba en la mazmorra. Todos los cautivos también temblaban, intentando encontrar algo de consuelo en la gélida mazmorra. Vader volvió su mirada hacia el frío Larfleeze. ¿Por qué han sido todos esclavizados entonces? Larfleeze, algo aterido por el frío y el terror, exclamó con un escalofrío. Porque he estado en servidumbre desde que tengo memoria. Estaba entristecido a pesar del terror que lo invadía. Todos, miró al resto de los esclavos, capturados por los hombres de M. Mongul. Creo que nos dirigimos a Mundo Guerra. ¿Este Mongul?, preguntó Vader, gobierna este mundo de guerra, ¿correcto? Larfleeze asintió con la cabeza. Ese sí, he oído que él organiza estos juegos, negó con la cabeza. N nunca los había visto antes, pero oí que eran sangrientos. Siento que seríamos parte de ellos. ¿Por qué este mongol organizaría semejante tontería? Larfleeze hizo una pausa, no lo sé, admitió. Supongo que entretenimiento para sus súbditos, pero no lo sé. Darth Vader se reflexionó un momento mientras asimilaba la información del perro. Si le creían por completo, y decía la verdad, todos estos seres habían sido secuestrados por este mongol para jugar a estos juegos con sus súbditos. Examinó las mentes de los esclavos y no encontró ninguna falta ni delito que mereciera la esclavitud. Simplemente los habían sacado de cualquier luna, planeta, estación espacial o mercado de esclavos que llamaran hogar. Ahora Vader se preguntó a sí mismo, ¿qué hacer con ellos ahora? Matarlos a todos habría sido la opción más sencilla y fácil. Sin embargo, ninguno merecía el fin de su espada ni la destrucción causada por sus poderes del lado oscuro. Ninguno estaba relacionado con este mongol, y ninguno era rebelde, dado que él no estaba en su galaxia. No, pensó, matarlos sería más fácil, sin duda, pero también estaría desperdiciando y administrando mal recursos. Recursos que aún no le han supuesto una amenaza. Se quedó allí como una estatua, los minutos pasaban con su respiración resonando en la oscuridad, congelando la mazmorra mientras los esclavos permanecían en silencio con miedo. Se decidió. Quizás entonces, dijo Vader, captando la atención de todos los esclavos, ese es un destino que ninguno de ustedes encontrará, si deciden seguirme. Se señaló a sí mismo y anunció, soy Darth Vader, señor oscuro de los Sith. Tengo el poder de liberarlos a todos, pero a cambio, tendrían que obedecer todas mis órdenes y seguirlas al pie de la letra. Si lo hacen, tal vez todos podamos escapar de este mongol. Todos los esclavos alienígenas reflexionaron sobre la propuesta del Señor Oscuro. Algunos murmuraron entre ellos y consigo mismos, otros guardaron silencio o simplemente miraron fijamente al Sith. Uno de ellos preguntó, ¿y si no queremos ir contigo? Vader se acercó al alienígena encadenado y viscoso, y simplemente dijo, si no lo haces, sucederán dos cosas. Te dejaré aquí para que te pudras en tu propia inmundicia. Se inclinó más cerca del alienígena que retrocedió contra la pared, tratando de no moverse excesivamente o de lo contrario podría recibir una descarga eléctrica, o el mismo destino que corrieron tus captores, advirtió, será tuyo. El alienígena asintió con gravedad, entendiendo el precio de cualquier respuesta incorrecta. Tras unos instantes de silencio entre los alienígenas, Larfleeze se armó de valor para responder. ¿Sí? Mi señor. Juró con repentina energía y se arrodilló ante Vader. Haré lo que me pidas por mi libertad. Esa respuesta valiente de Larfleeze provocó una reacción en cadena entre los esclavos, y luego, uno por uno, todos dieron sus respuestas. Todos dijeron que sí. Para aquellos incivilizados y bestiales, comprendieron la variedad de emociones y la naturaleza amenazante de Vader. Aullaron o ladraron aceptando el trato. El miedo y el respeto eran un lenguaje universal. Satisfecho con todas sus respuestas, ordenó a la fuerza que accediera al panel de control en el piso superior, se soltó una palanca y un botón, seguido por el apagado de todos los sensores eléctricos de la cadena, luego todas las cadenas se abrieron por completo. Todos se frotaron las manos, apéndices o tentáculos con alivio y alegría. Miraron a Vader y le dieron las gracias con un gracias, mi señor. O un esbozado gracias, jefe. O con cualquier aullido, ladrido, chasquido o zumbido que pudieran invocar. Todos le dieron las gracias, todos menos uno. No, afirmó uno, con aspecto y estatura de un humanoide bárbaro. Los agradecimientos y elogios cesaron. Los esclavos libres giraron la cabeza hacia el origen de la voz, repentinamente ofendidos, como si hubiera blasfemado en ese momento.
Todos lo miraron fijamente y luego a Vader, temiendo lo que el Señor Oscuro pudiera tener preparado a continuación, pues veían su poder para usar la fuerza y posiblemente no podían comprender su magia de brujo. Larfleeze se acercó a Vader a una distancia respetable y dijo con tono suplicante: mi señor, perdónelo, eso Kaaran, explicó, no creen mucho en las palabras y creen en la acción del combate, por favor, él. Vader simplemente levantó la mano para detener a Larfleeze y el perro obedeció. Mantenía toda su atención en este Ocaarano. Con un cuerpo corpulento de piel azul, aspecto brutal y 2 colmillos cortos que le sobresalían del labio inferior, el Ocaarano se mantuvo firme y desafiante. Vader preguntó: ¿No? ¿Qué? Okaaran gritó: No, no te seguiré a menos que luches contra mí. Vader entrecerró los ojos al bruto azul. Cuestionas mi fuerza, pero no ves cómo maté a tus esclavizadores, los mismos hombres que te capturaron. Dudas de mi autoridad, pero dijiste sí a mi trato. El Ocaarano apretó los dientes. Exijo luchar contra ti porque mi gente cree en la fuerza a través de la acción. Afirmó con firmeza. Me dejé capturar para poder luchar en Warworld y demostrar mi valía. Si quieres que te siga, demuéstrame por qué debería hacerlo. Entonces, infló el pecho y adoptó una postura de combate. Al parecer, las palabras de Vader no fueron lo suficientemente claras. Entonces, dijo fríamente, ¿perderás mi trato? ¿Sí? Respondió el bruto, anticipando una pelea que cree que tendrá. Y desafiar mi autoridad. Desafío a cualquiera que piense que es digno de estar por encima de mí. Vader y nadie más dijo nada. Se hizo una pausa que pareció eterna. El Señor Oscuro solo asintió levemente y levantó una mano. Entonces, recibirás tu desafío. El Ocaarano, sonriendo con suficiencia, creyendo que le darían una pelea por su vida, sin saberlo, era una pelea que no se ajustaba a sus planes. De repente, quedó suspendido en el aire, flotando contra su voluntad. Antes de que ninguno de los esclavos libres ni el bruto pudieran emitir un sonido, Vader curvó la mano y el torso del bruto se desplomó completamente hacia atrás. Su espalda se tocó con los muslos mientras su cuerpo formaba una U invertida, un chasquido húmedo. El cuerpo se desploma sobre el suelo helado y todos los exesclavos se quedan completamente inmóviles. ¿Hay alguno de ustedes? Resonó la voz de Vader en la mazmorra y los esclavos lo miraron asustados. ¿Desean unirse al bando de esta bestia? Señaló el cadáver destrozado para mostrarlo a los alienígenas. Todos negaron con la cabeza. Muy bien, dijo, satisfecho. Hace un gesto con una mano enguantada negra y activa telequinéticamente una plataforma integrada en las barras de rejilla de arriba. Bajó con sus rieles hidráulicos integrados en la pared y Vader se puso ambas manos en el cinturón. Que esta sea su primera orden. Sus captores están muertos y esta nave necesita reparaciones. Sus tareas serán limpiar el desastre y deshacerse de los cuerpos a través de la esclusa de aire. Luego, arreglen los controles del puente de la nave lo mejor que puedan. Los señaló con el dedo. Esto es una tarea sencilla, ¿lo entienden? Todos asintieron, algunos incluso prestaron atención. Bien, sería una lástima si tuviera que dejar clara mi autoridad otra vez, hizo un gesto con la mano con desdén, ahora vete. Todos los esclavos liberados obedecieron. La mayoría se quedó de pie en la plataforma, mientras que otros no cabían debido a la cantidad de gente y esperaron su turno para subir. Algunos que tuvieron que pasar junto al sitio intentaron alejarse lo más posible, intentando evitar su atención, lo cual le recordó a Vader algo, o más precisamente, alguien. Larfleeze hizo una seña para que saliera, y el perro en cuestión apareció entre la multitud que se marchaba y se arrodilló en señal de respeto. ¿Ese sí, mi señor? Vader miró a su nuevo sirviente con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Has demostrado tu valor, perro. Larfleeze movió la cabeza exageradamente. ¿Sí? ¿Sí? Solo porque me liberaste. Y con el ejemplo que he dado, ahora sabéis lo que les pasa a aquellos que no tienen ningún valor para mí. Larfleeze miró a Ocaarán muerto y destrozado, que en ese momento perdía fluidos por los orificios y estaba recogiendo moscas. Tragó saliva y dijo con gravedad: sí, mi señor. Así es, tu recompensa llegará con el tiempo. Señaló al postrado Larfleeze. Si deseas continuar con tu valor, entonces dirás todo lo que sabes sobre esta galaxia. Mongul bebió vino de su copa ornamentada tras una holotransmisión que implicaba un asalto planificado contra los esclavos que desafiaron su mandato y tomaron su nave, sin duda ellos mismos.
Los participantes se encontraban al otro lado del imperio de Mongul. Eran los capitanes de su flota personal, quienes recibían información sobre su tarea. Traer a estos esclavos que buscaban su libertad, y a este cyborg de Darth Vader, por supuesto, y transportarlos de vuelta a Waterworld para que sirvieran de ejemplo. Obviamente, si solo se tratara de esclavos, no habría necesidad de preocuparse ni de planificar nada más, pero con este cyborg con armadura negra, la situación se complicó un poco. No solo escapó del confinamiento en el que se encontraba, si es que estaba en alguno, a juzgar por la estupidez de Kaya, sino que presumiblemente también mató a toda la tripulación. Esto nos lleva a dos cosas. Una, es bastante poderoso, suponiendo que usó sus poderes psiónicos, o magia como algunos la llamarían, y las habilidades del arma que portaba para escapar y matar a todos los marineros y autómatas del barco negrero. Lo que llevó a la idea de que podría ser lo suficientemente digno como para entrar en la zona en partidas 1 contra 1. ¿Nivel Klaaga? No podía decirlo, pero no hasta que tuvo a Vader en sus manos amarillas. Lo segundo era que necesitaba que pagaran, especialmente Vader. Desafiaron su gobierno, su carácter, y por eso debían morir. Pero no cualquier muerte. Sus últimos momentos debían transmitirse por todo Waterworld, su imperio, para que cualquiera que quisiera desafiarlo o incluso cuestionarlo recibiera el mismo trato. Pero dado que los poderes y habilidades desconocidos de Vader son algo letales, rescatarlos con vida sería un desafío. Un grupo de abordaje estándar para tomar el control de la nave y capturar a los esclavos con Darth Vader podría parecer la opción lógica. Pero al ver la holograbación 2 veces, solo sería enviar corderos al matadero, y sin duda también sería costoso. Usar rayos tractores sería igual de efectivo. Tirar de la nave por los rayos podría funcionar, pero dejaría a las naves vulnerables, y la nave capturada por los esclavos tiene un sistema de defensa de múltiples torretas que podría derribar sus naves. Eso sería aún más costoso. Y así, en la sesión de lluvia de ideas que tuvo entre él, su canciller y las formas holográficas de sus capitanes en su mundo del trono, se les ocurrió una idea. Usarían las máquinas de teletransportación que usan para transportar a los combatientes desde sus jaulas a la arena donde se encontraban los esclavos y Vader, y luego los transportarían de vuelta a Waterworld. Con las máquinas de teletransportación instaladas en sus cascos, las naves viajarían a la nave esclavista, captarían rápidamente sus señales vivientes y los teletransportarían antes de que pudieran montar una defensa. Las naves se colocarían entre allí y Waterworld para reforzar la señal y hacerlos aparecer en la arena para sus últimos momentos de vida. Un plan brillante, por supuesto, pero tiene muchas complicaciones que podrían salir mal. Sería muy caro, por supuesto, si no funcionara. El funcionamiento de los teletransportadores también era un problema. Caros y muy escasos en la galaxia conocida, los pocos que posee Mongul no son de la alta calidad que se sabe que posee Ran. Su alcance era mejor en viajes de planeta a planeta dentro del mismo sistema estelar, no entre sistemas a años luz de distancia. Si no tuvieran una señal amplificada entre sus viajar, cuando llegaran a Waterworld, no serían más que charcos de lo que habían sido, literalmente. Para evitarlo, naves con teletransportadores conectados a sus sistemas de comunicación se estacionaron estratégicamente en puntos estratégicos entre el barco negrero y Waterworld. La señal de teletransportación mejorada se fortalecería y permitiría transportar a los esclavos adecuadamente. Todo esto es muy costoso y muy peligroso, al menos para los esclavos. Pero los grandes riesgos conllevan grandes recompensas. Tomó otro sorbo mientras su canciller terminaba de hablar con uno de los capitanes por su comunicador. La fuerza de ataque llegará al lugar en cualquier momento, señor. Mongul sonrió con satisfacción y anticipación por la captura de los esclavos. Bien. El canciller, de piel azul claro y túnica roja y negra, con su cabeza casi oblonga e inclinada, perdóneme, señor, pero ¿puedo hablar libremente? El gobernante de ojos rojos de Waterworld le hizo un gesto para que se fuera. Puedes. Entiendo que estos esclavos necesitan ser castigados por desafiarte, confesó, pero necesitamos una forma tan costosa de traerlos de vuelta. Mongul, el gran gobernante, suspiró y se llevó una mano a la mejilla, que descansaba sobre el brazo de su trono. ¿De verdad te preocupan tanto los costos? Bueno, rió torpemente el canciller, solo estoy preocupado, ya se habla de rebelión, concluyó Mongul con el razonamiento de su canciller. El canciller lo ha estado molestando sin parar con la escasez de alimentos, la falta de medicinas, los apagones y cualquier otra necesidad de la plebe. Lo que su canciller podría ver al comparar el imperio de Mongul con el de otras naciones espaciales sería que Mongul no cuida adecuadamente de sus súbditos. Pero para Mongul, él sabe más.
Todos esos imperios, reinos, federaciones, democracias o cualquier tontería que otros seres conscientes consideren la mejor forma de vida para sus ciudadanos. Los ciudadanos no necesitan tales comodidades. Se les puede dar una simple choza de barro para dormir, trapos para vestir, comida de dudosa procedencia y que se les diga qué harán en los campos si se les da un recurso importante. Un recurso que muy pocos pueden proporcionar, pocos que puedan permitírselo y dominarlo. Algo que hará que los ciudadanos olviden sus vidas sin sentido. Mongul sonrió con su moralista confianza, se levantó de su gran trono y se dirigió a la gran ventana curva. No habrá ninguna rebelión. Se detuvo ante la ventana, seguido por el canciller. No si puedo seguir dándoles pelea, explicó, la clave para mantener a raya a los ciudadanos. Buenas, señaló hacia la ventana. Suficientes para distraerlos de los problemas. Su trono y palacio, en conjunto, se alzan en lo alto, tras el Coliseo. Desde allí se disfrutaba de una magnífica vista de la gigantesca arena y de la multitud que comenzaba a llenar las gradas. Seres conscientes de diferentes tamaños, edades y profesiones acudían en masa a las gradas mientras comenzaban los preparativos para las luchas. Se servían y ofrecían concesiones de diversas comidas y bebidas alienígenas. Se hablaba de qué nuevo guerrero o evento ocurriría esta vez. Familias trayendo a sus crías, engendros, crías y larvas cerca del límite del área para poder ver de cerca la carnicería. Se hacían apuestas sobre cuántos miembros serían desmembrados. Entre tanta multitud, Mongul no vio nada preocupante. No vio a ningún ciudadano quejándose por la falta de trabajo. No vio a padres discutiendo sobre si podrán pagar las raciones de este mes. No vio nada más que conformidad. Para quienes gobiernan naciones, la obediencia se gana o se compra para que la ciudadanía no despierte de su ignorancia. Desde el imperio de Mongul, la obediencia no se compra, se demuestra. No importa si un grupo de esclavos ineptos son devorados vivos de forma horrible ante sus ojos, mientras el espectáculo continúe, aplaudirán. Y eso ocurrirá. Está seguro de que Darth Vader podría ser capaz de entrar en combates 1 contra 1. Pero debe dar ejemplo antes que nada. Algunos combates preliminares podrían ser aceptables. Y para empezar, tiene una sorpresa para estos patéticos esclavos rebeldes y para este Vader. Muchas sorpresas hambrientas, para ser precisos. Darth Vader se encontraba en medio del puente de control semioperativo. Con su nuevo y fiable sirviente, Larfleeze, a su lado, en silencio, aguardaba órdenes como debía. Los exesclavos, ahora su tripulación, aquellos capaces de pilotar, con conocimientos técnicos, y otros que no eran demasiado estúpidos, manejaban el puente mientras el resto del grupo, al otro lado de la nave, intentaba ser útil. Tras su liberación, los exesclavos obedecieron. Recogieron todos los cuerpos de sus captores y se deshicieron de ellos. Limpiaron el puente, que quedó casi completamente cubierto de sangre alienígena tras el arrebato de Vader. Aunque se limpió toda la sangre, las manchas y el olor persistían. Cuando la masacre fue prácticamente arrasada, quienes pudieron reparar los componentes necesarios de la estación de control del puente se pusieron manos a la obra como si sus vidas dependieran de ello. En algunos casos, lo hicieron. Aunque los daños en el puente fueron más graves de lo que Vader y algunos tripulantes pensaron inicialmente. Para que la nave volviera a funcionar, desguazaron y recuperaron las piezas de repuesto y el material de otras consolas de control, canibalizando piezas. Luego tuvieron que improvisar y empalmar cables, placas de circuitos, cables y otras piezas necesarias para que la nave volviera a funcionar. Esto tardó al menos 1 hora y solo las estaciones de timón, táctica y escáner estaban operativas. Todo lo demás fue desguazado o sufrió daños graves. Tras un tiempo viajando por el espacio vacío, llevaron la nave al borde de un cinturón de asteroides. Suponiendo que Mongul intentara rastrearlos y recapturarlos, permanecer cerca del campo de asteroides como último recurso sería, en el mejor de los casos, lo más adecuado. La nave en cuestión no tenía un diseño orientado al combate, y Vader lo sabía. Tras las reparaciones, Vader revisó la información y las especificaciones del manual de la nave para saber con qué trabajaba. Había trabajado con naves peores, pero también con naves mejores. La nave parecía un carguero A-9 de su propia galaxia. Con el casco alto y los 4 motores iónicos en la popa, el puente de la nave estaba justo delante de la proa. El diseño original de la nave, en su primera configuración, estaba previsto como una nave móvil de minería de asteroides. Era capaz de resistir impactos de grandes rocas espaciales que pudieran impactar contra el casco gracias a su grueso blindaje.
La característica principal de su diseño era su rayo tractor, ubicado en la parte frontal de la nave, en la parte inferior del casco, justo debajo del puente. Al traer los asteroides deseados a bordo, la bahía del rayo tractor se abría, se aferraba a la roca y extraía los valiosos minerales con maquinaria minera y perforadoras. Pero, al parecer, Mongul se interesó en este diseño y lo incorporó a sus flotas esclavistas. En lugar del grueso blindaje utilizado para defenderse de los asteroides en carrera, se usaría para intimidar y hostigar a las naves indefensas embistiéndolas. Los rayos tractores se usaban para atraer a las víctimas hacia sus garras. Para mayor potencia de fuego, el casco exterior se equipó con 2 cañones ligeros de repuesto, uno superior y otro inferior, y 4 baterías antiaéreas de defensa puntual. La nave pasó de minar asteroides a minar esclavos. Vader sospechaba que la nave podría tener un rendimiento mediocre si se enfrentaba a un solo carguero o a una nave del tamaño de un crucero pequeño y se aferraba a los límites exteriores de un cinturón de asteroides para escapar. Pero Vader no se retira ni muestra debilidad si es necesario. Para dotar a la nave de mayor potencia de fuego, Vader hizo que la tripulación transportara un asteroide de buen tamaño a la bahía y lo usara para lanzarlo contra una nave enemiga. Eso, claro, si es que funciona. Ya con la nave algo en línea con los controles improvisados, Vader interrogó a su nuevo asesor sobre la situación de esta nueva galaxia en la que parecía encontrarse. Su información era, como mínimo, incompleta. Larfleeze ha sido esclavo casi toda su vida. Sus primeros recuerdos son de su planeta natal, siendo invadido por una raza alienígena y esclavizado. Tuvo amos, trabajó en minas, etc., tuvo hijos que se convirtieron en esclavos, etc. Algunos habrían sentido lástima por el pobre perro, Vader simplemente se mostró indiferente. Aunque Larfleeze era esclavo, Vader sabía que los esclavos aún podían aprender sobre el mundo libre más allá de su esclavitud. Aunque no lo sabía todo, Larfleeze le explicó la galaxia lo mejor que pudo al Lord Sith. Esta galaxia, llamada la Vía Láctea por sus habitantes, no contaba con una entidad gubernamental galáctica de gran tamaño y alcance como la suya. No existía ninguna república o imperio con anterioridad que tuviera una presencia masiva. Hubo impostores y aspirantes, por supuesto, pero ninguno estaba a la altura del reto de conquistar esta galaxia en particular. La parte más interesante, inquietante y confusa de la lección de historia de Larfleeze fue su charla sobre los guardianes del universo y su cuerpo de linternas verdes. Aspirantes a guardianes de la paz, exploran el universo o la galaxia, Larfleeze no fue del todo claro al respecto, como una especie de fuerzas del orden con sus supuestos anillos de poder que les otorgan fuerza y poderes superiores a los de los seres normales. Supuestamente, su cuartel general estaba en el núcleo central de esta galaxia, un planeta llamado Oa. Los guardianes reclutan a su fuerza policial entre seres de todos los ámbitos y han asumido la responsabilidad de vigilar la galaxia. Sin embargo, no han asumido la responsabilidad de arrebatar la paz por completo. Estos guardianes le recuerdan mucho a Vader a los antiguos Jedi. Supuestamente poseen poderes superiores a los de un ser común, pero no los utilizan al máximo. Hablan de paz y justicia, pero solo las imponen mediante su moralidad. Lo que deberían hacer con este poder es anunciar su autoridad total sobre su dominio, eliminar cualquier forma de gobierno en los sistemas estelares y decir, sabemos que es lo mejor para ustedes, y seguir adelante. En cambio, según lo que Larfleeze le ha contado, rastrean piratas y escoria, pero no le hacen el favor al universo de matarlos, simplemente los dejan en Oa. Vigilan e imponen la paz entre las naciones interestelares, pero simplemente permiten que esta guerra tan agarian-gordaniana, que se ha extendido por generaciones, exista entre otras. Han proclamado su autoridad en todos los confines de la creación, excepto en estos sectores desconocidos y este sistema estelar Vega, que ahora es un sistema sin ley donde ni un solo linterna ha puesto un pie en esa pequeña región del espacio desde hace muchísimo tiempo. Estos guardianes, por lo que dicen, no son más que una colmena de incompetentes justos. Quienes tienen el poder de instaurar la paz donde sea, pero no asumen plenamente la responsabilidad y el deber de asumir tal papel, son unos necios arrogantes. Eso, por supuesto, si toda la información que proporcionó Larfleeze fuera precisa. Independientemente de si todo esto era cierto o no, fue información turbia la que le dio a Vader una idea de lo que podría encontrar en esta nueva galaxia. Si no logra encontrar el camino de regreso a su galaxia, a su universo, si la situación es tan grave. Sí, quiere hacerlo. Una alarma sonora sonó en la destartalada estación de escaneo. Sacó a Vader de sus pensamientos y lo dirigió hacia la estación.
Sus únicos componentes eran un teclado conectado a la estación con un maraña de cables y una pantalla rota a un lado. Su operador, un hombre barrigón pero corpulento, de piel marrón grisácea, un alienígena humanoide con aspecto bárbaro, se topó con los Gruntols e informó a Lord Vader. Jefe, tenemos que... Se detuvo, tambaleó sus palabras y dijo correctamente. Quiero decir, Lord Vader, tenemos algo aquí. Vader se dirigió a la estación con el obediente Larfleeze pisándole los talones. Vio la causa de la activación de las alarmas de proximidad y entrecerró los ojos dentro de su casco Sith. Mongul, gruñó. En la pantalla agrietada, se veían 4 cargueros medianos saliendo del hiperespacio y acercándose a ellos en vectores de ataque. Era evidente que la masacre de la tripulación de Mongul por parte de Vader y la liberación de sus propiedades era una puñalada contra el gobierno de Mongul, por lo que Mongul tuvo que responder con la misma moneda para proteger su ego y autoridad. Mi señor, dijo un preocupado Larfleeze, mirando la pantalla rota y de nuevo a Vader, ¿qué hacemos? Vader consideró escapar al asteroide mientras las 4 nuevas naves entraban en el espacio real y parecían ser de una clase y un diseño diferentes a los del carguero recién capturado. Con baterías láser y antiaéreas alrededor de sus cascos y un aspecto más agresivo, Vader pensó que esas naves probablemente eran el brazo de combate de la flota personal de Mongul. De ser así, hipotéticamente hablando, no deberían poder entrar en el asteroide sin sufrir daños, a diferencia del carguero de Vader. Pero en una demostración de fuerza y desafío, esta no es una pelea de la que el Señor Oscuro huya, especialmente cuando podría demostrar su valía. Lucharemos. Algunos miembros de la tripulación, incluido Larfleeze, miraron a Vader como si no pudieran creer las palabras que salían de su vocabulador. Pero mi señor, intentó razonar Larfleeze, esas son naves de ataque, nunca. Las palabras del perro se le atascaron en la garganta cuando Vader se giró hacia él y el perro comprendió de nuevo su posición. Sí, mi señor, hizo una reverencia, una sabia decisión. Vader se volvió hacia el puesto de mando. Timonel. Ordenó. Envíe la nave directamente hacia su formación a la derecha y redirija toda la potencia disponible a los motores. El puesto de mando se reduce ahora a un joystick y un teclado con una maraña de cables y circuitos unidos con cinta elástica y alicates. El operador insectoide dijo con un zumbido. Sí, señor. Mientras sus antenas se movían, el Señor Oscuro centró su atención en la estación táctica, que se encontraba en condiciones similares. Táctica, que todas las baterías disparen a las naves, cualquiera servirá. Hagan que parezca que vamos a atacar. El extraterrestre cuestionó la orden. Pero jefe, ¿eso no sería atacar? Vader coloca ambas manos sobre su cinturón. Sí, pero no de la forma en que deberían sospechar. El carguero se desvió del borde del campo rocoso y se dirigió directamente a la formación atacante. Las 4 naves, pertenecientes a Mongul, estaban en formación cuadrada, 2 abajo y 2 arriba, de cara al carguero esclavista que se aproximaba. El barco liberado disparó todos sus cañones contra los atacantes, con sus 2 torretas y todas sus baterías antiaéreas. Según las órdenes, el operador táctico ordenó a las baterías disparar contra las naves, pero sin ninguna intención ni patrón claro, salvo un asalto serpenteante. Los rayos de energía atravesaron el gélido espacio y se estrellaron contra los escudos de las naves. La descarga de cañones pareció causar el mayor daño, haciendo tambalear las naves al impactar los escudos. Sin embargo, la artillería antiaérea solo pareció ser una molestia. Las naves atacantes hicieron lo mismo, disparando sus plataformas de energía más avanzadas y potentes contra el carguero enfurecido. El blindaje de la antigua nave minera cumplió su función sin querer. El escudo de la nave casi se deformó al instante y los disparos de energía impactaron directamente. La nave se sacudió y se balanceó por las explosiones. La tripulación hizo lo posible por no tambalearse agarrándose a sus consolas. Larfleeze cayó sobre un montón de droides de seguridad, que trasladaron a una esquina para ocuparse de ellos más tarde. Vader, con su blindaje superior pesado, no se movió, solo observando la batalla que se desarrollaba afuera a través de la ventana dañada. Aún así, el blindaje de la nave era lo suficientemente grueso como para absorber los disparos y mantener la nave avanzando. Timonel, le dijo Vader al piloto mientras el carguero se acercaba cada vez más a la formación. Cuando diga arriba, mueva la nave hacia adelante tan rápido como pueda. Sí, jefe. Vader recurrió a la táctica. Táctica, cuando digo liberar, desenganché la bahía minera a lo largo del agarre del rayo tractor en el asteroide. Dijo el operador táctico con otra sacudida por el disparo del camión que impactó el casco blindado. Claro que sí, mi señor.
El carguero continuó su rumbo hacia la formación explosiva, disparando sus baterías alocadamente. La intensidad de los temblores de la nave aumentó a medida que el enemigo mejoraba disparar vectores hacia el carguero que se aproximaba. El rugido de los impactos aumentó, al igual que el tamaño de la formación. Las naves se hicieron más grandes, tanto que la tripulación podía verse desde esa distancia. Vader levantó una mano para anticipar su orden. Cuando creyó que era el momento oportuno, la nave estaba a punto de embestir y estaba destinada a estrellarse. Arriba. Ordenó, y el piloto movió la palanca de mando hacia atrás con toda la fuerza y rapidez que pudo. La nave se balanceó hacia atrás mientras el morro se elevaba junto con el resto de la nave, revelando las puertas de la bahía de minería. Antes de que cualquiera de las naves enemigas pudiera maniobrar para alejarse de la nave entrante, Vader envió su segunda orden: liberación. El táctico presionó un botón, las puertas circulares de la bahía se abrieron y liberaron el asteroide de sus confines. Debido a la parada repentina y a la bola de roca que se liberaba, el asteroide compartió el impulso del carguero, que antes corría, y ahora libre, la roca salió de la bahía y avanzó, directo al puente de la nave, donde el carguero apenas logró ascender. El enemigo desapareció de la vista por debajo de la ventana, pero Vader oyó el impacto. La roca gigante atravesó el puente de la nave enemiga y aplastó el casco. Al adentrarse cada vez más, la roca debió de impactar el reactor principal, ya que en el momento en que el asteroide desapareció en el casco, una serie de explosiones estallaron en la nave, convirtiendo la nave, propiedad de Mongul, en una bola de gas sobrecalentado. Los escombros salieron volando de la nube en expansión y la onda expansiva sacudió a las otras 3 naves que acababan de salir del radio de explosión principal. La antigua nave minera salió por el arco de proa y se giró para observar el resultado. La tripulación rugió y gritó de victoria cuando la bola perdió su luz. Sin embargo, Vader los detuvo. Piloto. Los vítores cesaron y regresaron a sus estresantes puestos. Den la vuelta a la nave, ordenó, y regresen al campo de asteroides. Sí, mi señor. Justo cuando el timonel estaba a punto de cumplir la orden de Vader, un fuerte terremoto sacudió la nave, haciendo que incluso Vader se tambaleara un poco. Las alarmas se activaron con una luz roja emitida por el puente al sentirse otra onda expansiva. Mi señor, dijo el piloto, acaban de golpear los motores. Estamos muertos. Aunque muchos odiarían admitir algo malo, lo haría ahora, pero solo para sí mismo. Pasar a la ofensiva fue un error. Habría sido más sencillo esconderse en el campo de asteroides a la primera señal de peligro. Si hubiera usado a esta tripulación incompetente como un error, habría sido más fácil dejarlos en la mazmorra. Quizás sea hora de preparar su TIE. Muy bien, dijo, intenta. Su voz se apagó al sentir una sensación de la fuerza, la sensación de que lo estaban atacando específicamente. Se giró como si sospechara que un grupo de abordaje lo seguía para matarlo, pero solo encontró a Darth Vader saliendo del montón de droides. Recurrió a la fuerza y buscó por toda la nave, pero no encontró ninguna amenaza a bordo. Esa sensación también. Esa pregunta quedó respondida cuando un destello de luz azul envolvió a todos en la sala, incluido Vader. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, sus siluetas desaparecieron en la luz y no quedó nadie en el puente ni en el carguero. Los sensores ópticos del casco de Vader solo podían atenuar cierta cantidad de luz. Cuando la luz desconocida y extraña lo envolvió, los sensores de su casco detectaron el repentino aumento de iluminación y la atenuaron al máximo. Para evitar dañar sus sensibles retinas, cerró los ojos durante un par de segundos. La luz no fue lo único que notó. Como si lo lanzaran a velocidades increíbles, Vader sintió, a través de la fuerza, que lo trasladaban de un lugar a otro, como si una mano lo tirara y lo colocara en otro lugar. Cuando la luz desapareció, también desapareció esta sensación. Se desvaneció y el área donde Vader se encontraba quedó cubierta de oscuridad. En cuanto la luz desapareció, los sensores ópticos de su casco cambiaron la configuración para que pudiera ver a través de la oscuridad. No estaba solo. Al darse la vuelta, vio a todos los esclavos que había salvado esparcidos en el fondo de un abismo cilíndrico, donde él también se encontraba. Los esclavos también fueron transportados desde el barco a este lugar. Estaban sorprendidos y temerosos de lo que les esperaba. Fueron teletransportados. La teletransportación, por fin en su galaxia, era más un mito que una posibilidad. No existían proyectos antiguos de la República ni actuales del Imperio que desarrollaran esta fascinante tecnología. Dudaba sinceramente que los UTS, los APES, el sector corporativo y otras entidades fueran inteligentes y adineradas para emprender semejante proyecto.
eran mitos sobre los antiguos Rakata que alguna vez pudieron disfrutar de dicha tecnología, y los aún más antiguos y misteriosos Gree, aún más. Pero su éxito y conocimiento de las máquinas habían desaparecido hacía tiempo. También pensó en teletransportar a una mediante una técnica de la fuerza. Se decía que las brujas de Datormir eran capaces de hacerlo. Pero los clanes de brujas fueron destruidos por Doku y el general separatista Grievous en medio de las guerras clon. Sidious había mencionado una técnica capaz no solo de teletransportar, sino también de causar daños incalculables. Pero el maestro de Vader no había dicho nada más sobre la técnica, y duda que Sidious se la contara. Sin embargo, Mongul tiene esta tecnología disponible. Lo que significa que, en ese momento, Mongul podría haber lanzado a Vader a un agujero negro o a un planeta lejano donde el Señor Oscuro no podría escapar. Sin embargo, estaba allí, en un lugar deliberado y planificado. Mongul estaba en lo cierto, y la idea no les sentó bien a los Sith. Larfleeze, presa del pánico, corrió hacia su líder desde la multitud aturdida y agrupada y dijo: «Mi señor. Nos han transportado». «¿El barco qué?» «Ya lo veo, Larfleeze», dijo Vader con desinterés. El panel de control del Lord Sith en su pecho era la única luz visible, aunque fuera mínima, hasta que se iluminaron los reflectores de la larga pared circular de la sala. Mientras los esclavos jadeaban e intentaban comprenderlo todo, Vader bajó la vista al suelo circular para observar muchos detalles. Manchas de sangre seca derramadas, marcas de blaster quemadas en el metal hacía mucho tiempo y, muchas veces, arañazos cubrían partes del suelo. Muchos seres murieron allí o se mataron con sus propias manos. Al entrar en la fuerza, sintió que los observaban. No solo eso, sino que había muchos seres sobre ellos, invisibles. «Estamos siendo vigilados», dijo. Larfleeze preguntó. ¿Por quién? Como si la habitación hubiera escuchado la pregunta del perro, el suelo se estremeció un instante con pistones mecánicos disparando abajo y la plataforma circular en la que se encontraban comenzó a ascender, acortando la distancia entre ellos y el techo. Los esclavos miraron a su alrededor, preocupados por sus vidas y aterrorizados por lo que les aguardaba. Vader se quedó inmóvil, miró ligeramente hacia arriba mientras el techo se acercaba y escuchó el rugido de cientos de miles de seres más allá. «Pronto lo sabremos», respondió a la pregunta del Larfleeze. Cuando algunos esclavos creyeron que serían aplastados al acercarse el techo, este se abrió y reveló una gran luz y el rugiente rumor de una multitud. Al cruzar el umbral, la plataforma mostró a los 50 antiguos esclavos y al Señor Oscuro de los Sith que se encontraban en medio de una arena gigantesca. Más allá y por encima del foso donde se encontraba el grupo, 3 conjuntos de enormes capas, llenas hasta el borde con diversas especies de seres conscientes, se extendían desde el foso. Vader observó un escenario que, sobre la grada superior de los asientos habituales, albergaba ventanas paralelas a la megaestructura circular. Sin duda, posiblemente seres de alto nivel con poder y riqueza. Más allá del Coliseo, vio una estructura enorme y alta, parecida a un palacio. Una gigantesca pantalla holográfica de 4 caras flotaba sobre la gran arena para mostrar a la multitud primeros planos del grupo. Aunque desde diferentes ángulos, todas las pantallas mostraban a Vader de una forma u otra. Darth Vader tuvo una idea de lo que podría ser esto y, por desgracia, acertó. En el mismo lado del alto castillo alienígena, había una plataforma que se elevaba desde las gradas. Se abrieron unas puertas y aparecieron 3 seres. El primero era un alienígena humanoide alto, delgado y de piel azul con ropas majestuosas. El segundo era un alienígena corpulento de piel amarilla que vestía un traje elástico morado, pantalones grises, una especie de corona plateada y estaba sentado en un trono repulsor. El último carecía de importancia, ya que el ser con aspecto de oso hormiguero seguía de cerca al alienígena amarillo y llevaba un paraguas para protegerlo del sol. Un sirviente, sin duda. Cuando el alienígena salió del muro, toda la multitud coreó un nombre que hizo que Vader entrecerrara los ojos, convirtiéndolos en rendijas en su casco. Mongul. 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 Estaba seguro de que este Mongul era el gran alienígena que tenía ojos sobre él. Mongul saludó y sonrió a sus súbditos. La silla flotante se detuvo cerca del borde del acantilado de observación. Se levantó para hacer un gesto con la mano a sus súbditos para que guardaran silencio, y la multitud guardó silencio. «Bienvenidos, amigos». Su voz se proyectó por un megáfono. Por otro día de Warworld. Algunos de los antiguos esclavos tragaron saliva ante las palabras del señor de la guerra y la opinión pública sobre dónde se encontraban. Vader se quedó inmóvil. La multitud rugió y estremeció el aire. Mongul hizo un gesto de silencio. Hoy.
Tenemos nuevos contendientes en la arena. Estos contendientes hicieron lo inimaginable, desafiar mi autoridad. Y pusieron en riesgo la seguridad de nuestra nación. Señaló hacia abajo. La atención de la multitud se dirigió al grupo que estaba abajo, abucheando y gritando obscenas. Han secuestrado una nave de nuestros leales equipos de emergencia y han asesinado salvajemente a todos los hombres a bordo. Continuó. Su líder, señaló directamente hacia Vader, es Darth Vader. En la pantalla holográfica gigante de arriba, se cambió de mostrar al grupo en el foso a una transmisión vibrante de Vader masacrando a la tripulación de Mongul. Los altavoces de la mega pantalla proyectaban el sonido de una violenta carnicería, con los tripulantes pidiendo ayuda, aterrorizados y doloridos, al caer bajo la espada de Vader ante la fuerza. Disparos blaster grabados resonaron por todo el estadio y los pesados pasos de Vader hicieron que el aire se sintiera pesado. Algunos espectadores jadearon, se lamentaron y quedaron atónitos al ver los poderes del Señor Oscuro en pleno despliegue. La transmisión terminó cuando Vader mató al último miembro rompiéndole el cuello. El chasquido pareció resonar eternamente cuando se cortó la transmisión. Al principio, el silencio se apoderó de la arena, luego se oyeron gritos de furia. La chusma profería palabras viles contra el inmóvil Señor Oscuro, abucheándolo como si eso significara algo. Unos pocos, patéticos, arrojaban comida y basura al pozo. Podía sentir cómo la multitud era manipulada para odiar fácilmente a Vader por el mero hecho de existir. Palabras que seguían con entusiasmo de la boca de Mongul. ¿Qué dices, Vader?, preguntó el señor de la guerra dramáticamente, como si estuvieran en un tribunal justo. Todos, los esclavos, la multitud, guardaron silencio. Droides flotantes grabaron a Vader y lo televisaron en las holopantallas gigantes. Vader permaneció de pie como una estatua. Lo único con movimiento visible era su capa, que se movía ligeramente por la ligera brisa. Habló, señalando con una mano enguantada a Mongul y proyectando su voz a través de su poder. Deseo ver tu cabeza desprendida del cuerpo, Mongul. Vader esperaba que la multitud se rebelara ante sus palabras, pero no fue así. En cambio, simplemente se quedaron mirando a su señor. Mongul pareció sorprendido, pero solo por un instante. Puso cara de confianza. Me gustaría que dijeras esas palabras de nuevo, después de que hayas terminado. Levantó las manos. Warworld. Como era de esperar, la multitud enloqueció y empezó a corear Warworld una y otra vez. Vader comprendió entonces que este gobernante mongol podría no tener pleno control sobre sus súbditos. Cómo provocaba el frenesí de la multitud con solo decir unas palabras calculadas le dio a Vader que pensar. Mongul levantó la mano para silenciar a la multitud. Como saben, dijo, y su voz resonó por toda la arena. Quienes mueren en la zona son arrojados al dragón del foso. Señaló la pantalla holográfica gigante y la grabación se transformó en un video borroso de una mazmorra oscura con una piscina llena de agua sucia color algas. Al borde de la piscina, se alineaban alienígenas muertos de varios tamaños, algunos golpeados, otros destrozados, algunos nada más que cadáveres quemados. Una sombra apareció lentamente en el agua y, de entre la oscuridad, una bestia gigantesca, parecida a un cocodrilo y del tamaño de un dragón Krayt, rompió la serenidad del agua fangosa y abrió sus afilados dientes para devorar los cadáveres. Rompió huesos, destrozando cavidades corporales, y se lanzó a una mortal voltereta para desenredar algunos cadáveres y que fueran más fáciles de masticar. La sangre se desparramó por toda la piscina y tiñó las paredes de la mazmorra con una colorida gama de sangre alienígena. El video en sí pareció provocar un rugido de emoción en la audiencia. El monstruo en pantalla asustó muchísimo a los exesclavos. Uno o dos incluso se ensuciaron. El video no preocupó al Señor Oscuro, pero como algunos de ustedes quizá no sepan, continuó Mongul, y el video volvió a mostrar la imagen en vivo de los esclavos, ahora asustados. El dragón del foso es, de hecho, una hembra. La multitud emitió una genuina exclamación de sorpresa. Mongul esbozó una sonrisa malvada. Y nos dio una pequeña sorpresa hace unos días, miró al grupo en el foso de la arena, un par de cientos de pequeñas sorpresas. Mongul dijo que la última línea hizo que algunos ex-esclavos más se ensuciaran aún más. Se erigieron varios tubos grandes en el hoyo. Una vez que estuvieron completamente fuera, expulsaron grandes cantidades de agua. El delgado charco tardó 1 minuto en llegar al centro, donde se encontraba el grupo, y otros 2 minutos en que el agua les llegara bastante por encima de los tobillos. Al terminar, los tubos se retrajeron hacia el suelo. Entonces, en la pared de la arena del foso, al menos 100 puertas se abrieron y revelaron numerosas viviendas cuadradas negras.
Cuando las puertas abrieron los agujeros cuadrados de 4 por 4 metros de largo, el olor a carne podrida escapó de las viviendas y se expandió por la arena. Vader percibió al menos cientos de criaturas en las nuevas aberturas, una por cada agujero. Podía sentir el hambre y la sed de sangre insaciables en cada bestia que acababa de despertar y olía a presa en el foso. Lo único que impedía que lo que yacía en esos agujeros oscuros saliera era una capa naranja de escudos de rayos en cada abertura. Pero, dijo Mongul, soy un hombre justo, se llevó una mano al pecho con sentimiento. Y a pesar de lo que estos hombres han cometido, les daré una oportunidad justa de vivir. Les daré herramientas. Luces azules brillantes aparecieron frente a cada miembro del grupo, a sus pies. Cuando la luz desapareció, armas de diferentes tipos aparecieron junto a los pies de los esclavos. Algunas eran blasters, de una mano, de 2 manos, automáticos y semiautomáticos. Otras eran armas contundentes, cuchillas, dagas, hachas y cuchillos arrojadizos. Y pocas eran de fabricación rudimentaria. Algunas estaban hechas de palos con piedras adheridas, o algunas eran simplemente piedras. Los exesclavos, a regañadientes y desesperados, recogieron sus armas aleatorias para prepararse para lo que se avecinaba. El arma que apareció a los pies de Vader era un blaster. Larfleese, aún del lado de Vader, tomó una honda de madera. Vader recogió el blaster y lo dejó caer en las manos del perro. Lo necesitarás más que yo. Mientras los exesclavos hacían todo lo posible por controlarse y morir, sin importar lo que yaciera en los oscuros agujeros. Vader permanecía allí, absorto en sus pensamientos, sin importarle el peligro. No debería jugar a este juego. Toda esta terrible experiencia no es más que para la diversión de la chusma y de Mongul. Un señor oscuro de los Sith no debería degradarse a un nivel de inmundicia. Y, sin embargo, sabía que nadie aquí, ni los esclavos, ni la multitud, ni Mongul, ni esta nueva galaxia, sabían realmente del señor oscuro, ni siquiera de los Sith. Se ríen, juguetean con él y lo abuchean, pero los seres de su galaxia jamás podrían hacer algo así, porque conocen a Darth Vader, saben y ven de lo que es capaz. Lo pensó en su casco. Si tenía alguna posibilidad de volver a casa o no, tendría que establecer su dominio sobre lo mundano. Tenía que demostrar su superioridad, que no era un ser común y corriente al que sacar de las calles para convertirlo en entretenimiento. Era un señor oscuro de los Sith. Su dominio del lado oscuro de la fuerza no tenía límites y su poder debía ejercerse sobre quienes tuvieran la más mínima intención de burlarse de él. Jugará a este juego, pero no como entretenimiento, sino como un anuncio y la llegada de los Sith a esta nueva galaxia en la que se encuentra. Reconstituido, Vader se quedó inmóvil entre la tripulación que liberó, que ahora se apiñaba a su alrededor, como si fuera a protegerlos. Lord Vader, dijo Larfleese asustado, ¿qué se supone que debemos hacer? Vader no dijo nada hasta que todos los escudos de rayos del exterior de las viviendas se apagaron y aparecieron 2 ojos amarillos depredadores en cada uno de los agujeros oscuros. Múltiples rugidos y silbidos animales surgieron de la oscuridad. Vader levantó su sable de luz. O luchamos, encendió su espada Sith. Un rayo de energía carmesí emergió de la empuñadura, zumbando como un felino depredador ronroneante. O morimos. Una fuerte sirena resonó en el aire y comenzó la carnicería. A continuación veremos a Vader pelear contra Draaga y a Máxima enamorándose de Vader. Zero, gracias, sí, Vader es algo complicado, quieres que tenga una vida mejor pero al mismo tiempo es un villano y en cierto modo le quita valor al personaje. Spider-Fan, sí, Vader es más directo y directo, sin duda lo veremos más adelante. Es un ejecutor y un conquistador, no alguien a quien quieras controlar, como impuestos, ingresos y demás. Anartlan Reach, gracias. Invitado, gracias. Escribiré más. Invitado, sé que Vader puede parecer poco poderoso, pero no olviden que George Lucas dijo que Vader tenía el 80% de los poderes de Sidious. No creo que se refiriera a Sidious del Imperio Oscuro, ya que es lo máximo que se puede conseguir con él, pero aún así, es bastante poderoso, la verdad. Pero si les preocupa la magia, los dioses de deseo luchar contra Superman, tengo un plan para él, aunque no voy a revelar nada. Titanoles 555, gracias.